Bien, jóvenes. Entonces, vamos a continuar con nuestra sesión de aprendizaje número 5 que nos convoca el día de hoy, que tiene que ver con el tema de restricciones de campo, ¿correcto? Bien, a ver, haciendo un poco una introducción. Cuando hablamos de restricciones de campo, básicamente las restricciones de campo se aplican sobre una base de datos con la intención de restringir o validar el ingreso de aquellos datos que consideremos como datos, en este caso no válidos, sobre una columna o sobre un campo de una tabla en una base de datos. Es decir, permite básicamente validar qué datos son aquellos que cumplen o no con cierto criterio o cierta condición, ¿correcto? Acuérdense que para implementar una base de datos, ustedes recordarán que tenemos que aplicar lo que es el principio del modelamiento y diseño de una base de datos. Es decir, partimos en este caso, nos basamos en el análisis de la realidad, una realidad situacional de una problemática, en este caso una empresa, probablemente nos pidan sistematizar un proceso de negocio, un business process. Y en función a ello lo que hacemos es realizamos el modelamiento, correcto, y diseño de la base de datos antes de proceder a su implementación. Obviamente se supone que aquí lo que nosotros tenemos que hacer básicamente es analizar la problemática situacional de la empresa. Una vez que hemos analizado cuál es la problemática situacional de la empresa, en función a ello, lo que hacemos es identificar básicamente cuáles son los procesos de negocio que vamos a sistematizar, ¿correcto? Y en función a ello, hacemos levantamiento de información a través de el análisis de requerimientos de usuario para determinar qué tipo de información es lo que ellos necesitan automatizar o sistematizar, y en función a ello aplicamos la técnica del modelo entidad-relación. Pues bien, una vez que nosotros hacemos el modelamiento relacional de la base de datos, tenemos que aplicar el proceso de normalización de datos. Todo eso es fase de modelamiento. Una vez finalmente que nosotros ya tenemos nuestro modelo relacional, tendríamos que irnos en este caso a nuestro gestor de base de datos, como en este caso ustedes aprecian en pantalla, sería el SQL Server, que es el gestor de base de datos que en este caso vamos a utilizar dentro de nuestra unidad didáctica, que dicho sea de paso es gestión de base de datos. Y aquí tendríamos nosotros que implementar la base de datos como tal. Aquí tendríamos nosotros que básicamente ¿no? crear la base de datos, crear las tablas, y luego viene ya el tema de lo que es las restricciones de campo, que es lo que nos convoca en esta videoconferencia. No obstante, como un paréntesis, para aplicar básicamente las restricciones de campo, nosotros tenemos que aplicar muchas veces funciones. Entonces, es importante que nosotros conozcamos cuáles son estas funciones, ¿correcto?, que existen en SQL Server para nosotros luego poder combinarlo y poder aplicarlo con el tema de las restricciones de campo, ¿correcto? Pues bien, entonces, sin más preámbulo, comencemos, ¿correcto? Una vez más, por favor, por el chat, sí, no se olviden registrar su asistencia. Ok, ok, mi estimado, no hay problema. Ya, perfecto, listo. Bien, entonces, cualquier observación o consulta me escriben por el chat, sí, yo voy a atender a cualquier consulta que ustedes tengan. Correcto. A ver, un momento, por favor. Bien. Bien, entonces, vamos entonces a continuar, ¿correcto? A ver, muy bien. Entonces, estábamos viendo el tema de funciones, ¿sí? Y dentro de las funciones que maneja o que existe dentro de SQL Server, que es nuestro gestor de base de datos relacional, si bien es cierto, existen lo que son las funciones de texto, que ya lo habíamos visto justamente en la sesión anterior. Entonces, dentro de ese universo de funciones de texto que existen, vamos a ver básicamente la función LTRIN. Por ejemplo, la función LTRIN lo que hace es quita los espacios en blanco que pudieran existir, me dice, en una cadena de texto. Es decir, tú tienes una expresión y de repente dentro de esa expresión hay espacios en blanco que pueden existir en el extremo izquierdo o el extremo derecho. Entonces, como profesor yo obtengo la cadena de texto sin esos espacios en blanco,
sin considerar los espacios en blanco que puedan existir en el extremo izquierdo o el extremo derecho. Pues bien, eso lo podemos omitir a través de la función lectrim. ¿Cuál es la sintaxis que maneja esta función? ¿Correcto? Ponemos lectrim, como ustedes aprecian aquí en pantalla, y luego debemos hacer mención en este caso a la cadena de texto, a la cual yo quiero, digamos, obtener la cadena de texto, pero sin esos espacios en blanco. ¿Correcto? Entonces, en SQL Server, ustedes recordarán que para declarar una variable usamos la función declare, ¿correcto? Entonces nosotros decimos declare, colocamos el nombre de la variable, en este caso se llama, yo le estoy poniendo @texto, o sea, el nombre finalmente que tú le quieras poner a tu variable. Puede ser incluso variable 1, variable 2, variable 3, o texto 1, texto 2, texto 3. No hay problema con ello. Y luego viene lo que es el tipo de dato. En este caso vamos a utilizar el tipo de dato varchar. Varchar es un tipo de dato, ustedes recordarán, sí, creo que esta es la sesión 2 de aprendizaje, que es básicamente los tipos de datos que existen en SQL Server. ¿Sí? El varchar es básicamente un tipo de dato que se le asigna a aquella variable o aquella columna, si es que estamos hablando de una tabla, que va a almacenar cadenas de texto. En este caso, le voy a decir que la variable @texto va a tener como tipo de dato varchar y va a ser de 200, es decir, hasta 200 caracteres va a poder almacenar esta variable. Muy bien, entonces ya tengo aquí la variable declarada. Finalmente, si yo quiero asignarle un valor a esta variable, utilizo el comando set. El set es para establecer, ¿sí? Ustedes saben inglés, set es establecer. Entonces yo le voy a decir, tu variable @texto vas a ser igual. Space básicamente es una función que lo que hace es te agrega espacios en blanco sobre una cadena de texto. En este caso yo le estoy diciendo que quiero agregar, o sea, quiero asignar 50 espacios en blanco a esta variable. Como tengo el símbolo más, lo que voy a hacer es voy a sumar, voy a concatenar, y lo voy a concatenar con la expresión análisis de sistemas. Entonces, ¿qué significa? Significa que voy a tener en esta variable, básicamente voy a tener 50 espacios en blanco, más, en este caso, la palabra análisis de sistemas. ¿Correcto? Bien, entonces, en este caso, yo voy a utilizar la función print. El print básicamente lo que hace es, se utiliza para imprimir, es decir, yo quiero imprimir el valor de la variable texto, ¿correcto? Ahora bien, vamos a ejecutarlo para ver finalmente qué observo como resultado. ¿Ok? Entonces, mira, aquí está. Al ejecutar en SQL me ha impreso justamente la expresión análisis de sistema. ¿Te das cuenta? Pero aquí tengo 50 espacios en blanco, profesor. ¿Y eso gracias a quién? A la función space. Si la función space, ¿qué es lo que hace? Agrega espacios en blanco a una expresión, a una cadena de texto. ¿Correcto? Si yo quiero obtener el valor de mi variable texto, es decir, de @texto, sin los espacios en blanco, entonces voy a utilizar en este caso la función lectrim. Lectrim lo que va a hacer es quitar los espacios en blanco que puedan existir en el extremo izquierdo de esta expresión. Entonces, lo que voy a hacer es selecciono las 4 líneas de código y lo ejecuto. Y si se dan cuenta, efectivamente estoy obteniendo la palabra, en este caso análisis de sistema, en una segunda línea, gracias a en este caso a la cláusula print. ¿Y qué está haciendo? Está imprimiendo el texto, pero ya sin los espacios en blanco que existían en el extremo izquierdo. Esto lo hago gracias a la función, en este caso, lectrim, ¿correcto? Bien, a ver, un paréntesis en la transmisión, por favor. Aquellos participantes que se están conectando, no olvidar, por favor, registrar su asistencia en el chat. Importante para el tema de la asistencia, el control, por favor. ¿Correcto? Bien, entonces, que quede claro que la función lectrim finalmente lo que hace es una función que quita los espacios en blanco que puedan existir en el extremo, dice, izquierdo de una cadena de texto. Y efectivamente, la variable texto inicialmente se le ha dado 50 espacios, ¿correcto? 50 espacios en blanco antes de asignarle la expresión análisis de sistema. Entonces, cuando yo mando el primer print, la primera impresión, me muestra efectivamente análisis de sistemas, pero me muestra, en este caso, con los 50 espacios en blanco que yo le había asignado, ¿correcto? Como yo quiero obtener solo la expresión sin los espacios, a través de un segundo print,
instrucción que me permite justamente imprimir caracteres, lo que hago es imprimo la variable arroba texto, pero sin los espacios en blanco. Y esto es gracias, repito nuevamente, a la función ldtrim, ¿correcto? Bien, a ver, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Si hubiera por favor alguna pregunta, me lo hacen por el chat. Yo con todo gusto leo sus observaciones o sus consultas y lo voy explicando, lo voy clarificando. Bien, si no hay preguntas respecto a la función ldtrim, porque creo que es una función sencilla de aplicar, existe otra función que se llama la función nchar. ¿Qué hace la función nchar? Ojo acá, y dice, nchar, lo que hace es, dice, devuelve el carácter Unicode con el código entero especificado según indica el estándar Unicode. Profesor, ¿cómo es eso del nchar? No me queda claro. Pues bien, la función nchar lo que hace, dice, es devolver el carácter Unicode. Acuérdate que en informática existen lo que se llaman los códigos ASCII. No sé si ustedes recuerdan los códigos ASCII. Los códigos ASCII básicamente lo que hacen es, por ejemplo, yo quiero imprimir el arroba, yo sé que arroba lo imprimo con la combinación de teclas AL más 64, ¿correcto? Digo AL 64 y efectivamente imprimo el arroba. Si quiero de repente, por decir, colocarla con tilde, pongo 160, que es su código ASCII, AL 160, y me imprime la A con tilde. Entonces, hay que entender que básicamente la función, básicamente, nchar lo que hace es imprime el código ASCII, pero según el valor numérico que tú le des, ¿correcto? Vamos a ver el ejemplo. Si yo digo acá select nchar 64, entre paréntesis, as carácter, acuérdate que cuando en una consulta en SQL ponemos la cláusula as, significa que este es el rótulo con el cual va a aparecer la columna. Yo ejecuto y ahí está. ¿Qué me devuelve? 64, ¿correcto? En este caso, al ponerle yo el código 64 dentro de la función nchar, ¿qué hace la función? Me devuelve el carácter Unicode. Bien, a ver, hay una pregunta por acá, me voy al chat. Tufiño me dice, ok, ldtrim, ok, Tufiño, ldtrim, a ver, ldtrim lo que hace básicamente es, tú tienes una expresión, una cadena de texto, y si hubiera espacios en blanco al inicio, en el extremo izquierdo de esa expresión, si hubiera espacios en blanco, ¿qué hace el ldtrim? Quita los espacios en blanco, los omite. Si los hay, los quita. Para eso sirve la función ldtrim. ¿Sí? A ver, creo que no quedó claro esto. Aquí está. Por ejemplo, yo digo declaré texto, ¿no? Tengo la palabra análisis de sistemas. Tengo aquí la función space, significa que se le está agregando 5 espacios, ¿correcto? Antes de la expresión. Entonces, si yo ejecuto las 3 primeras líneas, como observan en mi pantalla, las 3 primeras líneas, ¿qué va a hacer? Me va a devolver análisis de sistemas, pero me está devolviendo con los 50 espacios en blanco por la función space. Si yo quiero omitirlos, entonces en un segundo print lo que haría es imprimir, pero encriptando la variable con la función ldtrim. ¿Y qué pasó? En la segunda línea de impresión, si ustedes se dan cuenta, ya no visualizo los 50 espacios en blanco que tenía la función space, porque se le estaba concatenando, se le estaba sumando. Simplemente se los ha omitido, ya no están, ¿correcto? Entonces, para eso sirve la función ldtrim. Permite quitar aquellos espacios en blanco que existan dentro de una expresión, dentro de una cadena de texto, ¿correcto? Bien, continúo. Existe también la función patindex, ¿correcto? ¿Qué hace la función patindex? La función patindex permite obtener la posición de un determinado carácter. Es decir, si tú tienes un determinado carácter, un determinado, por decir, dato, por así decirlo, dentro de una expresión, dentro de una cadena de texto, o dentro de la columna de una tabla, y tú quieres hallar su posición, quiero saber en qué posición, profesor, se encuentra ese carácter. Puede ser una letra, puede ser una frase, puede ser de repente, por decir, quiero, del correo electrónico, yo quiero ubicar la posición del arroba. ¿En qué posición se encuentra el arroba? Entonces, para eso utilizo la función patindex, para que me devuelva la posición del carácter que estoy buscando. ¿Correcto? Pues bien, entonces, ¿cómo hago esto? Bien, en este caso, la función patindex tiene una sintaxis. Cuando ustedes quieran aplicar funciones en SQL, y más aún combinarlas con restricciones de campo, tienen que saber la sintaxis de la función. Primero,
¿Qué hace la función? ¿Para qué sirve? Y dos, ¿cuál es su sintaxis? La sintaxis no es otra cosa que la nomenclatura. ¿Cómo debo yo describir la función? En este caso yo digo patindex, correcto, esa es su sintaxis, abro paréntesis, me va a pedir básicamente el carácter que yo quiero buscar. Y me dice, muy bien, ¿qué carácter quieres tú buscar? Dame el valor del carácter. ¿Qué carácter es el que tú estás buscando? Y dos, me va a decir, ¿dónde quieres que realice yo la búsqueda? ¿Dónde está la cadena de texto donde yo voy a realizar esa búsqueda? Si tú me das esos valores, perfecto. Te devuelvo la posición del carácter que estás buscando dentro de la cadena de texto. ¿Correcto? Entonces, en este sentido, yo voy a tener a través de un select, si yo digo select, por ejemplo, ese es mi correo, winner.michelle@gmail.com, y yo digo haz correo, si yo lo ejecuto, ¿qué obtengo? Esto, tengo el correo, ¿sí? Entonces, de este correo, yo quiero saber en qué posición está el arroba, por decir, quiero saber la posición de este carácter, ¿sí? Si yo quiero hallar la posición de este carácter, alguien dirá, bueno, profesor, simple, usted lo que tendría que hacer sería contar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En este caso, digamos que el carácter de la arroba se encuentra en la posición 15. Perfecto. Pero imagínate que tengo yo una base de datos donde tengo todos los correos electrónicos de los docentes o todos los correos electrónicos de repente de los trabajadores y yo quiero solamente obtener el nombre de la cuenta. No me interesa saber si es arroba Gmail, arroba Hotmail, solamente quiero el nombre de la cuenta. Entonces, va a ser complicado si es que me voy a poner a contabilizar uno por uno. Es un poco tirar los cabellos, como se dice, ¿no? Ni hablar. Entonces, ¿qué hago en ese sentido? Utilizo la función patindex. Entonces voy a ejecutar, ¿sí? Y digo acá, patindex, paréntesis, me dice, muy bien, ¿cuál es aquí el valor que tú estás buscando? El arroba, ok, y utilizo el porcentaje. El porcentaje sirve básicamente para poder buscar determinado carácter a lo largo de toda la cadena de texto. Entonces se supone que la función patindex lo que va a hacer es devolverme esa posición, es decir, la posición del arroba. Entonces voy a ejecutar y ahora mira, ¿qué me devuelve? Me devuelve 15. Si yo contabilizo desde la letra W hasta el arroba cae en la posición número 15. O sea, me dejo entender, para eso sirve la función patindex. Repito, permite básicamente obtener la posición del carácter que yo estoy buscando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a eso se refiere básicamente la función patindex. Te devuelve la posición, ¿correcto? La posición del carácter, de un determinado carácter que va a buscarse dentro de esa cadena de texto principal, ¿correcto? Entonces, básicamente, para eso se utiliza, para eso sirve la función patindex. ¿Qué pasaría, por ejemplo, mira, si yo aquí en la palabra winner hago esto? Mira, observa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, en fin, le pongo varios espacios en blanco. Estoy agregando espacios en blanco, sí, a propósito. Se supone que esta es la cadena de texto, ¿no es cierto? Que yo quiero realizar la búsqueda. Entonces, esta cadena de texto yo lo tendría que copiar y pegar aquí, tal cual, igual, porque se supone que quiero yo obtener la posición de la arroba. Pero acá hay un problema, estoy agregando espacios en blanco. Si yo ejecuto, ya no me va a devolver 15, me ha devuelto 29. Y la pregunta es ¿por qué? Porque también se contabilizan los espacios en blanco que puedan existir dentro de una expresión. Ojo con ello. Si tú no quieres considerar esos espacios en blanco, entonces tendrías que usar, como te dije hace un momento, la función LTrim. Yo diría LTrim, paréntesis, de toda esta expresión, ¿sí? Quiero que de toda esta expresión que voy a buscar, también le quites los espacios en blanco de la izquierda, porque de repente esa cadena de texto tiene efectivamente espacios en blanco, entonces quiero omitirlos. Claro, aquí lo estoy haciendo con la intención de ver cómo funciona en este caso, cómo opera la función LTrim, ¿correcto? Que ya lo hemos visto hace un momento. Entonces, si yo ejecuto, efectivamente me devuelve el texto sin los espacios en blanco que existían en el extremo izquierdo, y al aplicarlo con la función LTrim, pues efectivamente me está devolviendo la posición, porque estos espacios que existían al inicio, gracias a la función LTrim,
se omite, simplemente no se considera, ¿correcto? Y por ende la contabilización empieza desde el primer carácter hasta llegar al carácter que se está buscando, que en este caso es el arroba, ¿correcto? Para eso sirve la función entonces patindex, devuelve la posición. Si tú te das cuenta aquí, ¿qué estoy haciendo? Combinar funciones. Entonces, algo que ustedes también tienen que entender es que en SQL yo puedo combinar funciones. Es verdad, se puede hacer. Y lo puedo combinar para hallar de repente determinado cálculo o simplemente de repente quiero, por decir, ¿no? Viene de repente el gerente y dice, mira, quiero que crees una restricción en la base de datos donde valides que el correo electrónico sea o gmail.com o live.com o yahoo.com, qué sé yo, o determinada expresión. Es decir, te dan una condición. Entonces, ¿cómo condicionas? Pues usando funciones. En este caso, patindex es una función que te puede servir para buscar la posición de determinado carácter. ¿Correcto? Acá hay un segundo ejemplo. Es el ejemplo 2. Dice, se tiene el email. Acá hay un correo. Es un correo, por ejemplo, dice D18136. Es un correo corporativo, @idat.edu.p. Y me dice, se tiene el email tal, lo quieren en mayúsculas, ¿correcto? Y de esta expresión me dice, queremos obtener el nombre de la cuenta, es decir, quiero obtener solamente el nombre de la cuenta que es de 18136, pero no quieren obtener los otros caracteres, es decir, del arroba hacia lo demás, simplemente eso es el dominio, eso no desean, solamente desean mostrar el nombre de la cuenta. Obtener el nombre del dominio, aparte quieren el nombre del dominio como tercer requerimiento, pero eso lo quieren en mayúscula. Entonces, ¿cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Declaro variables. En este caso estoy declarando 3 variables. Mi variable email, que lo que va a hacer referencia es a la cuenta de correo. Voy a hacer referencia al nombre de la cuenta, es otra variable para manejar el nombre de cuenta. Y en otra variable para obtener el dominio. El dominio es esto. Acuérdate que un correo electrónico está constituido por el nombre y el dominio. ¿Correcto? A cada una de esas variables le estoy asignando un tipo de dato. En este caso, email es un varchar de 100. Nombre de correo, nombre de cuenta es un varchar de 40. Le estoy dando 40, puede ser 60, 70, 80. Esto no hay problema con el tamaño que tú le asignes, ¿no? Como diría, como se dice, no es mejor que sobre a que falte. Entonces, si le das más espacio, 40, 50, 60 caracteres, no hay problema con ello. Muy bien. Y luego, en otra variable, voy a obtener el dominio. Entonces, ¿qué hago acá? Digo, set, voy a establecer el valor, digo, tu variable email vas a ser igual a la función upper. El upper es una función que lo que te permite básicamente es convertir en mayúsculas toda una expresión. En este caso aquí tienen el nombre de la cuenta del correo, pero lo han escrito en minúscula. Entonces, al aplicar la función upper, ¿qué hace? Toda esta expresión que está en minúscula va a pasar automáticamente a mayúscula y va a ser almacenado en la variable @email. ¿Correcto? Nombre de cuenta, que es finalmente la otra variable, el otro parámetro, y digo tu parámetro @nombre de cuenta, vas a hacer igual, y en este caso utilizo la función left. La función left lo que hace es permite extraer caracteres del extremo izquierdo de una expresión, que ya la hemos visto. Esta función left, ¿qué hace? Me va a pedir básicamente, primero, cuál es tu variable, ¿sí? ¿Dónde se encuentra el dato? ¿Ok? Y 2, ¿cuántos caracteres quieres extraer? En este caso, ¿de dónde? De la izquierda de la función. Acuérdate que la función left lo que hace es extrae caracteres del extremo izquierdo de una expresión. Entonces, justamente por ello, utilizo la función left. Entonces, aquí yo le voy a decir lo siguiente. Le digo, muy bien, tu variable email tienes todo el dato, ¿correcto? ¿Tienes la cuenta de correo? Sí. Yo quiero extraer solamente el nombre de cuenta. Pero la función me dice, ¿y cuántos caracteres quieres tú extraer del extremo izquierdo? Porque tú tienes que darme la cantidad de caracteres. ¿Quieres 1, quieres 2, quieres 3, quieres 4, quieres 5? ¿Cuántos dígitos quieres de la izquierda? Eso es lo que me va a pedir la función. Me va a pedir en el segundo parámetro la cantidad de caracteres que yo quiero extraer del extremo izquierdo. Entonces yo inteligentemente digo, no te preocupes, no hay problema. Patindex, tu patindex, ven para acá. Tu patindex, me vas a ubicar, por favor, la posición del arroba. Dime en qué posición se encuentra el arroba dentro de la variable @email que contiene toda la cuenta de correo. Pero como me vas a devolver la posición, en este caso del arroba, al final le digo -1.
¿Qué significa menos 1? Menos una posición, ¿correcto? Para finalmente obtener el nombre de cuenta. Y en la tercera variable, que en este caso se llama dominio, ahora voy a extraer caracteres, pero ya no de la izquierda, sino right, del extremo derecho de la expresión, en este caso, @email. Pero la función right me va a pedir también la cantidad de dígitos que finalmente yo quiero extraer. Porque él me va a decir, ok, ¿tú quieres que extraiga caracteres del extremo derecho? Sí. Muy bien, pero dime cuántos dígitos quieres que yo extraiga de la derecha, ¿no? O sea, ¿cuántos son? 4, 5, 6. Entonces aquí yo voy a combinar funciones y voy a decir, bueno, en este caso yo necesito de la función length, tu función length, en este caso, lo que quiero que hagas es devuélveme el total de dígitos, el total de caracteres que contiene la variable, es decir, del total de la expresión, del total de caracteres de esa variable, le voy a restar menos la posición del arroba. ¿Para qué? Para poder finalmente tener un valor numérico exacto para poder extraer los caracteres del extremo derecho. De esta forma, me evito de estar contabilizando manualmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o sea, en vez de estar contabilizando manualmente, en este caso, los números o los dígitos que yo quiero extraer de uno o de otro, digamos, dentro de la cadena, en vez de estar poniéndole números fijos, hago que el proceso sea automático. Para eso combinamos funciones, jóvenes, ¿ok? Bien, entonces vamos a ejecutar según mi ejemplo. Y ahora, ¿qué hace el print? Bueno, ya hemos dicho que el print lo que hace es imprime una línea, una expresión, una línea de código, una expresión. Yo digo muy bien email, print, imprime el correo y en este caso el correo es @email, que se supone debe estar en mayúscula. Voy a ejecutar solamente hasta el primer print y esto es lo que me va a devolver. Me está devolviendo el correo que inicialmente fue escrito en minúsculas y mira, ahora me está mostrando en mayúsculas. Y me está mostrando en mayúsculas gracias a quién? A este señor, a la función upper. En este caso upper, como repito, lo que está haciendo es convierte a mayúscula toda la expresión, toda la cadena de texto. Entonces ya lo tengo en mayúscula. Si yo hubiera ejecutado hasta el segundo print, tendría que decir acá nombre de cuenta de correo. O sea, aquí debajo de email tendría que haber dicho, ¿no? Nombre de cuenta de correo, 2 puntos. Y luego debería salir solamente el nombre de la cuenta, ¿correcto? Entonces lo voy a ejecutar para ver en este caso qué es lo que me devuelve. Y ahí está, me está devolviendo D18136, ¿correcto? ¿Por qué? Porque recuerda que la variable @nombre de cuenta está utilizando la función left. Y hemos dicho que left es una función, habíamos visto la clase anterior, habíamos dicho de que la función left lo que hacía era básicamente obtener caracteres del extremo izquierdo de una expresión. O sea, yo puedo extraer caracteres del extremo izquierdo de una expresión, de una cadena de texto o de la columna de una tabla, sí se puede. Pero la función left, ¿qué me va a pedir? Primero, ¿cuál es tu variable? ¿Cuál es tu columna? ¿Correcto? En este caso digo, bueno, mi variable se llama @email. Ok, ¿cuántos caracteres quieres que finalmente yo extraiga del extremo izquierdo? Utilizo patindex. ¿Y patindex qué hace? Patindex me va a devolver la posición del arroba. Y al decirle -1, efectivamente, lo que está haciendo solamente es extrayendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres. ¿Por qué? Porque el patindex me devolvió 7. 7 menos 1, 6. Entonces, lo que ha hecho la variable, lo que ha hecho la función en este caso, es extraer los 6 primeros caracteres de la izquierda de la expresión @email. ¿Correcto? Ahora voy a ejecutar el otro print, pero ya con dominio, para ver finalmente qué devuelve el dominio. Y ahí está. El dominio, en este caso, es idat.edu.p. Es decir, no se está considerando el arroba, ¿correcto? Ahora, esto de la tercera expresión, profesor, que está mostrando usted ahí el dominio, es gracias a quién? A la función right, porque la función right lo que hace es, permite extraer caracteres del extremo derecho de una expresión. Es por eso que aquí yo utilizo el right para finalmente extraer los caracteres del extremo derecho de la expresión, en este caso, de la cadena de texto que yo tengo, que en este caso lo manejo a través de mi variable @email. Acuérdate que @email tiene todo el correo electrónico y es de esa variable que finalmente yo quiero extraer caracteres del extremo derecho. Pero
para no ponerle manualmente, no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y estar contabilizando, en vez de borrar, yo podría borrar todo esto y decir, ah, ya, profe, fácil, póngale 11. Listo, solucionar el problema. Usted ejecuta y ahí está, le va a devolver arroba ida.p, ¿no? En este caso, nombre de cuenta, edu.p. Pero esa no es la idea. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar poniendo un valor fijo. Yo no puedo ponerle, no todos los correos de repente tienen la misma longitud. Entonces, por eso es que yo utilizo, en este caso, funciones. Y digo, muy bien, ¿cuántos caracteres voy a extraer de la derecha? Ya, perfecto. Función len. Primero necesito saber cuántos dígitos tiene esa variable. ¿Quién me lo va a devolver? La función len, porque la función len, recuerda que lo que hace es, te permite obtener el total de caracteres. A ello le resto la posición que me va a devolver la función patindex al buscar, en este caso, la posición del arroba. Es decir, hasta esa posición extrae caracteres del lado derecho. Y listo. Si yo ejecuto, efectivamente lo que va a hacer es devolverme solamente el dominio en otra variable. Entonces, ¿estoy cumpliendo con lo que me han solicitado? Sí. Primero me pidieron el correo en mayúsculas. Ahí está. 2, me pidieron el nombre de cuenta. Ahí está el nombre de cuenta. Y 3, me pidieron el dominio, pero me lo pidieron en mayúscula. Profesor, aquí usted no lo convierte. Aquí en dominio no dice upper. No, no es necesario. ¿Por qué? Porque ya hice la conversión al inicio. Al inicio de asignarle el correo electrónico a la variable antes de que tome el valor de frente. Lo encapsulé con el upper. Y el upper que hace lo convierte en mayúscula. ¿Listo? Entonces, de esa manera tengo finalmente, digamos, puedo dividir la cuenta de correo electrónico en nombre de cuenta y el dominio, ¿no? Según el ejemplo que se está planteando. Jóvenes, ustedes en la plataforma del Moodle, ya hacer hincapié, tienen ustedes ahí el material, por favor revisen, ¿sí? Ahí también en las hojas de información por ahí hay unos ejercicios seguramente que entregar y que desarrollar. Traten de ver el tema de las fechas de entrega, que no se les pase. ¿Ya? Por favor, eso como un paréntesis. Muy bien, hay otra función que es la función replace. La función replace lo que hace es reemplaza, ¿correcto? Reemplaza una expresión, ¿sí? Reemplaza una expresión en función a una cadena de texto. Es decir, yo puedo tener en este caso, tengo una cadena de texto principal, ¿sí? Y de esa cadena de texto principal yo quiero reemplazar determinados caracteres o quiero reemplazar parte de esa expresión. ¿Lo puedo hacer? Sí se puede hacer. Y para ello, digamos, existe la función replace. Ejemplo, veamos el ejemplo. Dice, se tiene la cadena de texto, por ejemplo, aquí tenemos mi correo, wigner.michelle@gmail.com, dice, y se desea reemplazar el correo de Gmail por Hotmail. ¿Se entiende? Es decir, quieren reemplazar esta palabra Gmail por Hotmail, pero lo quieren hacer en este caso dentro de la base de datos. Vamos a suponer que tenemos nuestra lista de empleados o lista de clientes. Vamos a ver que sean los empleados. Y de repente, de un momento a otro, el gerente dice, bueno, ¿saben qué? Ha habido un error, ha habido un lapsus, se registró mal las cuentas de correo, no es Gmail, es Hotmail. Y el estar de repente modificando registro por registro, registro por registro dentro del universo de filas que puedan existir dentro de la tabla va a ser muy complicado, va a ser muy tedioso. Entonces, ¿puedo utilizar una función? Por supuesto. A través del comando update, que lo que te hace es te permite actualizar datos dentro de una tabla. Yo puedo actualizar, en este caso, una columna o un campo usando, en este caso, una función. Vamos a llegar, profesor, a hacer esos ejemplos, vamos a llegar a hacer consulta de datos, vamos a llegar a hacer actualización de datos masiva, sí lo vamos a hacer. No ahora, eso va a ser en las siguientes sesiones de clase, pero insisto, para yo poder aplicar digamos, hacer este tipo de operaciones, tengo que primero reconocer las funciones que maneja SQL. Tienen funciones del sistema, que hemos visto, tienen funciones de texto, hay funciones de fecha y hay funciones matemáticas. Entonces, cada una de estas funciones cumple o realiza algo en específico. Y esas funciones yo, profesor, las puedo combinar incluso para hacer una actualización de datos masiva, para hacer una eliminación de datos masiva, para realizar consulta de datos. Claro que se puede, pero insisto, tienen primero que conocer las funciones. Primero, ¿para qué sirve?
Y dos, su sintaxis, o sea, la nomenclatura finalmente de la función. Oye, ¿qué argumentos coloco en la función? ¿Cómo era? ¿Era paréntesis? ¿Pongo acá qué dato? ¿La coma? O sea, tengo que saber eso. El cómo se escribe la función es importante que ustedes lo sepan. Sabiendo eso, es la clave para poder hacer muchas cosas dentro de SQL Server. Pero, insisto, todo parte por las funciones, ¿correcto? Muy bien. Entonces, que quede claro que la función replace, ¿qué hace? Simple, sencillo. Lo que hace es te va a permitir reemplazar parte de un texto dentro de una cadena de texto principal. Es decir, tú puedes hacer un reemplazo de caracteres, ¿correcto? En este sentido, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar variables. Por ejemplo, aquí yo voy a declarar 3 variables. Digo declare, voy a tener una variable llamada cadena, va a ser del tipo varchar 60. Voy a tener otra cadena que se va a llamar cadena buscar, que es la cadena que yo finalmente voy a buscar dentro de la cadena de texto principal. Y tengo una tercera variable que se va a llamar reemplazar, que se supone va a tener el dato o el valor que yo quiero reemplazar dentro de la cadena de texto principal. En este sentido, y ahora, una vez que yo he declarado estas 3 variables, voy justamente a hacer finalmente a cada variable un valor. Yo digo set variable cadena va a ser igual, en este caso la cuenta de correo que yo le estoy asignando, y mi variable cadena buscar va a ser esta. Yo quiero que busque la expresión gmail.com, ¿correcto? Y la cadena de texto a reemplazar va a ser hotmail.com. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy utilizando variables para asignar los valores. Alguien dirá, profesor, una pregunta. ¿Yo puedo trabajar todo esto directamente dentro de la función? Sí, sí se puede. Sino que por un tema de comodidad es mejor que ustedes trabajen con variables. Es lo que se les recomienda. Entonces, vamos a hacer justamente el select. Voy a ejecutar solamente hasta el select, no el replace todavía, para ver finalmente cuál es el correo. Ahí está. Mi variable cadena, ¿no es cierto? Al ejecutar cadena ha tomado el valor del correo electrónico de mi persona. En este caso es winner.michelle@email. Y digo, muy bien, select significa seleccionar. Seleccióname, por favor, lo que contiene la variable @cadena y muéstralo en pantalla. Muéstralo con el rótulo de correo. Por eso la palabra as correo. Acuérdense que eso es un campo calculado. Lo muestro como un campo calculado en SQL. Muy bien, entonces ahora, una vez que ya he mostrado, sé que este es finalmente el correo, la cuenta de correo, voy a usar la función replace. Y digo, muy bien, entonces vamos a hacer el reemplazo. Digo, ¿quién tiene el correo? Mi variable @cadena. Perfecto, esa es la cadena de texto principal. ¿Cuál es la cadena de texto que vas a buscar? Gmail.com, porque eso es finalmente lo que contiene. Perfecto. Y el tercer parámetro me dice, ¿cuál es el valor que tú quieres reemplazar? En este caso, hago referencia a la variable reemplazar, que va a ser hotmail.com. Listo. Entonces, lo que va a hacer es, va a buscar finalmente gmail.com y lo va a reemplazar por el valor de hotmail.com. Y eso se debe mostrar como un nuevo campo llamado nuevo correo. Entonces ejecuto, sí, y mira lo que va a suceder. Ahí está. Inicialmente el correo, ¿cómo se llamaba? winner.michelle@gmail.com. ¿Cuál es el nuevo correo? winner.michelle@hotmail.com. Ah, entonces, ¿qué ha pasado, profesor? ¿Se ha reemplazado? Sí, he reemplazado la expresión Gmail por la expresión Hotmail. ¿Se entiende? Profesor, alguien podría decir, yo quiero hacer lo mismo, pero sin variables. Me marean las variables. ¿Cómo hago todo esto sin variables? Bueno, sencillo, no hay problema. A ver, vamos a plantear lo mismo, el mismo ejercicio, pero ya trabajándolo directamente, no usando variables. Más que todo para que vean las dos formas. Pero, insisto, es bueno que trabajen con variables. Entonces yo diría select, y acá yo diría de frente el correo electrónico. ¿Cuál es el correo electrónico? winner.shell@gmail.com. Listo. Le doy un rótulo. En este caso se va a llamar correo. Listo. Utilizo ahora la función replace, porque voy a hacer un reemplazo. Digo replace, paréntesis, y acá me pide la cuenta de correo. Me dice, ¿cuál es la cuenta de correo? ¿Cuál es la cadena de texto principal? Es este de acá. Copy, paste. Listo. Ahora él me dice, ¿y cuál es la cadena que vas a buscar? Bueno, yo quiero que busque
gmail, en minúscula, gmail.com. Listo. ¿Y cuál es finalmente el valor por el cual lo vas a reemplazar? Bueno, quiero que se reemplace por hotmail.com. Haz y coloco nuevo correo. Listo. Entonces, si te das cuenta, es lo mismo que está acá arriba, solo que aquí no estoy utilizando variables. Lo que estoy haciendo es, digamos, indicar directamente los valores sobre la función. ¿Es recomendable hacerlo de esta manera, profesor? Bueno, como ejemplo, acá me faltó cerrar paréntesis, como ejemplo, lo puedes hacer así, pero en una base de datos, en una tabla, cuando tengas que reemplazar valores dentro de una tabla, lo que vas a tener que hacer en este caso es usar variables, porque acuérdate que en una tabla no tienes un registro, tienes un montón de registros y probablemente habrá que recorrer cada una de las filas de la tabla, ¿correcto? Si estuviéramos en programación, los que son expertos en Java, seguramente manejan Java, saben que existen lo que se llaman las famosas estructuras repetitivas, el famoso while, for next, ¿correcto? Entonces, ahí sí tendría que hacer una especie de bucle. Pero tendría que utilizar naturalmente variables. Bien, entonces vamos a ejecutar. Mira, selecciono, ejecuto, ahí está. Me devuelve lo mismo que el anterior. Aquí estoy indicando el correo, ¿sí? Correo, todo la expresión, toda la cadena de texto del correo. Acá establezco finalmente el valor que quiero que se reemplace. Estoy reemplazando la expresión Gmail por la expresión Hotmail. ¿Dónde se va a hacer la búsqueda? Dentro de esta cadena de texto, que contiene básicamente todo el correo electrónico. ¿Estamos? Y listo, de esa forma finalmente he aplicado la función replace. Repito, ¿para qué sirve la función replace? Para reemplazar. Yo estoy reemplazando una cadena de texto, la estoy reemplazando por otra cadena de texto. Entonces, pero tengo que indicar finalmente cuál es la cadena de texto principal donde se va a realizar la búsqueda del dato que quiero, en este caso, filtrar, encontrar y por qué valor lo quiero reemplazar. ¿Estamos? Y listo. Entonces, de esa forma hemos visto la función replace. Existe otra función que es la función replicate, ¿sí? O replicate. Ya, se pronuncia replicate. Replicate, si lo quieres escribir tal cual. ¿Qué significa repli? Repli viene de réplica. Ya de por sí, ya yo digo, réplica, replicar. Será repetir, ¿no? Sinónimo. Es correcto. Lo que hace es repite una cadena de texto varias veces. De repente, no sé, en algún momento dentro de la base de datos quieras de repente hacer una repetición de cadenas, una repetición de valores, dado el contexto. Según lo que te pidan, pues dices, uy, ahora ¿cómo hago la repetición de una expresión? Bueno, utilizo una función. En este caso, replicate. ¿Es sencillo? Sí. ¿Qué hace el replicate? Tiene dos parámetros, ¿correcto? Tiene dos parámetros. Dentro de estos parámetros, la función replicate me va a pedir una cadena de texto. O sea, me pide la cadena de texto. ¿Dónde quieres tú que yo haga, en este caso, la repetición? ¿Sí? La repetición. En este caso, el dato que tú quieres finalmente que yo repita, ¿cuál es? Indícame, te va a decir. Y dos, como segundo parámetro, tienes que indicar el número de veces o la cantidad de veces que tú quieres finalmente que esa expresión, esta frase, se repita. ¿Correcto? En este caso estoy usando un print, digo print replicate Juan Pérez, significa que Juan Pérez es el texto, la cadena de texto, que voy a repetir. Y me dice, ¿cuántas veces vas a repetir? Digo, quiero que aparezca 5 veces, pero para que no salga Juan Pérez puntito, le estoy poniendo puntos suspensivos. Voy a ejecutar solamente hasta el paréntesis. Ojo, no voy a ejecutar hasta el final, solamente hasta el paréntesis. Yo ejecuto y ahí está, mira. Juan Pérez, Juan Pérez, Juan Pérez, Juan Pérez, Juan Pérez. ¿Cuántas veces se ha repetido Juan Pérez? 5 veces. A ver, vamos a contabilizar. 1, ahí está. 2, 3, 4 y 5. Muy bien. ¿Cómo he hecho esa repetición? Gracias a la función replicate. Replicate lo que hace es, permite repetir una cadena de texto, una expresión, en función al número de veces que yo quiero hacer la repetición. Muy bien. Voy a agregar 5 espacios. Ahora lo voy a combinar con 5 espacios en blanco. Me voy a apoyar de la función space para
Recuerda que la función space lo que hace es agrega espacios en blanco sobre una expresión, sobre una cadena de texto. Y finalmente quiero que vaya acompañado de esta frase, ¿no? A veces dice para perdido. A ver, vamos a ejecutarlo. Entonces, si yo lo ejecuto, ahí está. Sale Juan Pérez, Juan Pérez, Juan Pérez, Juan Pérez. 5 veces se ha repetido. Aquí hay un espacio, profesor. En realidad no hay uno, son 5 espacios. Y esto es gracias a quién? A la función space. Es decir, estoy agregando 5 espacios a toda la expresión que estoy yo imprimiendo. Y luego va acompañado, va concatenado con la palabra a veces para perdido, ¿no? Entonces, ya tengo, por ejemplo, esa expresión, ¿no? Entonces, esto es posible, sí, cuando tú quieres repetir valores, lo puedes hacer con la función replicate. Es una función de cadena de texto, ¿correcto? Un típico ejemplo, el famoso Arriba Perú, por decir, ¿no? Quiero replicar la frase Arriba Perú, sí, quiero que aparezca, lo que se repita, pero mira, estoy indicando que a su vez vaya acompañado de la función space, es decir, con un espacio más. Alguien dirá, profesor, pero usted pudo venir aquí y darle un espacio manualmente en la frase. Sí, también es válido, pero he querido darlo con la función space, ¿no? Para ver un poco la combinación de funciones. Y luego el 5 significa que se va a repetir la palabra arriba, pero 5 veces. Entonces, si yo ejecuto solamente hasta el paréntesis, no lo voy a ejecutar todo para que veas por partes. Ahí está, ¿no? Arriba Perú, arriba Perú, arriba Perú, arriba Perú. ¿Cuántas veces se ha repetido? 5 veces. Profesor, acá veo un espacio pequeñito, ligeramente. Sí, eso es posible. ¿Gracias a quién? Repito, a la función space. El space que está haciendo le está agregando un espacio en blanco. Ahora, si a toda esta expresión yo le digo space 5, significa que al final de todo esto que se ha repetido, toda esta expresión, le va a agregar 5 espacios más. Y luego, quiero que vaya acompañado de esta frase. Es la frase de aliento de nuestra selección. Yo ejecuto y ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces, estoy imprimiendo toda la expresión, ¿sí? Usando el replicate, usando la función space para agregar 5 espacios, y luego finalmente lo que estoy haciendo es concatenar. Profesor, ¿el símbolo más no sirve para sumar cuando son números? Sí, es correcto, sirven para sumar. Pero si tú utilizas la función, el operador más, signo más, dentro de una expresión que son de tipo string, de tipo cadena de texto, de tipo char o varchar, lo que va a hacer es concatenar. Se concatena la expresión. Ojo con ello. Para eso sirve el operador más en el caso que estemos o queramos, en este caso, imprimir una expresión concatenada. Puedes utilizar el operador, en este caso, del símbolo más. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos. Y existe otra función, que es la función reverse. La función reverse, como su mismo nombre dice, ¿no? Suena, profesor, usted me dice reverse y se me viene a la mente la palabra reversa. Sí, en este caso devuelve una cadena de texto, ¿sí? Una cadena de texto o una cadena de caracteres, una secuencia de caracteres como tú gustes, y quieras de repente hacer referencia, pero los devuelve de forma invertida, dice. Es decir, invierte la expresión. Por eso se llama reverse, los invierte. Profesor, es como que a la expresión le da la vuelta. Es correcto, le da la vuelta. ¿Cuál es la sintaxis? Reverse, y entre paréntesis yo debo de colocar la cadena de texto. Ejemplo, acá tengo la palabra arroz. Entonces, si yo digo arroz, mira que se dice ahí. Ok, me salió error, ¿por qué? Porque seleccioné con la coma, sin la coma, ¿ya? Ahora sí. Ahí está, mi texto es arroz. Claro, cuando tú pones un select, significa que estoy haciendo una consulta, un query. Yo le digo, bueno, quiero que selecciones esta expresión, ¿correcto? Arroz. Ok, ¿de qué tipo texto? Eso creo que se llama texto. Ok, coma, reverse, y voy a copiar la misma expresión, arroz, y le voy a poner texto nuevo. O sea, esta sería la segunda columna que va a ir acompañada dentro de la consulta. A ver, voy a ejecutar. Y ahí está, ¿no? Me ha devuelto una nueva expresión. Arroz invertido es lo que visualizan ahí, ya como ejemplo, obviamente. Bien, a ver, otro ejemplo. Tengo en este caso la palabra, en este caso, bueno, se llama así, rata, se llama el texto así.
Y voy a aplicar la función reverse con esa misma frase para ver finalmente qué me devuelve. Ahí está. El texto es rata y el nuevo texto sería atar. Es decir, ¿qué está haciendo? Le ha dado la vuelta a la expresión. Es como el ejemplo anterior que decía arroz, ¿no? Y el nuevo texto que devolvió fue tor. Es decir, le dio la vuelta a la cadena de caracteres. Empezó por la Z, por la O, por la R, por la R y por la A. Le dio la vuelta. Entonces, para eso sirve la función, en este caso, reverse. ¿Correcto? Y permite invertir una expresión, darle la vuelta a la expresión. Para eso sirve esa función. Otro ejemplo. Ejemplo 3. Tenemos la palabra amor, ¿no? Por decir, ¿no? Quiero seleccionar en este caso la palabra amor. ¿Y qué me devolvería, profesor, la palabra amor invertido? Entonces aplica la función reverse, ejecuto, Roma. Entonces la palabra amor invertido, sus caracteres, ¿no? Si yo lo vuelvo a escribir, pero de forma invertida, en este caso de derecha a izquierda, me devuelve la palabra Roma. ¿Sí? Yo creo que no hay mucha diferencia, no es complicado el tema de esa función. Y tenemos por acá la función RAI, que ya lo habíamos visto anteriormente, pero vamos a ver acá. Dice, mira, dice, la función raíz, ¿qué hace? Permite extraer caracteres del extremo derecho. Claro, raíz significa derecha, profesor, del extremo derecho de una cadena de texto. Muy bien. ¿Cuál es su sintaxis? Tiene dos parámetros. Me va a pedir la cadena de texto principal y me va a pedir el número de caracteres que yo quiero extraer del extremo derecho de esta cadena de texto. Perfecto. Ejemplo, dice, se tiene la palabra Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Listo, ese es el texto. Y de ese texto solamente quieren extraer la frase Fuerzas Armadas. Es decir, no me interesa el resto de caracteres. Según mi ejemplo, solamente quiero que de la cadena de texto principal, que dice Instituto de Educación Superior Público de las Fuerzas Armadas, extraer solamente la frase Fuerzas Armadas. Claro, en este caso Fuerzas Armadas se encuentra en el extremo derecho. Entonces, ¿qué función voy a aplicar? Naturalmente, la función right, que es la función que me va a permitir extraer caracteres del extremo derecho. Bien, entonces para eso voy a declarar dos variables, típico, mis variables auxiliares, digo, una variable llamada texto y una variable llamada texto extraer. Listo. Ambas van a ser de tipo cadena o string, en este caso es un varchar, y le estoy dando la cantidad de caracteres que puede almacenar cada variable. Por ejemplo, arroba texto va a almacenar hasta 100 caracteres y la variable texto extraer, en este caso, va a almacenar hasta 40 caracteres. Profesor, ¿puede darle más? ¿Puede darle 50? ¿Puede darle 60? Sí, no hay problema. Acuérdate que el varchar yo puedo definir como máximo 60, pero el varchar lo que hace básicamente es almacenar la cantidad de caracteres que finalmente tiene el dato. ¿Sí? Digamos, una ventaja usar varchar en vez de char. Eso ya lo hemos visto en la sesión de aprendizaje número 2, cuando hablábamos de los tipos de datos en SQL. Seguramente recordarás. Muy bien, entonces tengo acá finalmente mi expresión. Digo, ok, tu variable texto, set en SQL se establece. Voy a establecer que esta variable arroba texto contenga toda esta expresión. ¿No? Instituto de Educación Superior, Tecnológico Público, la pasa. Listo. Print, texto principal. Acuérdate que el print sirve para imprimir. Quiero imprimir la frase texto principal acompañado de la variable arroba texto. Entonces, si yo ejecuto estas 4 líneas de código, ahí está. Texto principal, 2 puntos y sale toda la expresión que finalmente estoy imprimiendo. Claro, en vez de poner todo esto seguido, lo estoy haciendo a través de variables, ¿correcto? Muy bien. Ahora voy a usar, en este caso, ya la función raíz. Digo, muy bien, set, variable auxiliar, ¿cómo te llamas? Texto extraer. Muy bien, tu variable texto extraer vas a hacer igual a la función raíz. Y la función raíz me va a pedir primero cuál es tu cadena de texto principal. Entonces yo le digo, bueno, lo maneja la variable arroba texto. Perfecto. ¿Cuántos dígitos finalmente de la derecha, porque raíz significa derecha, quieres que extraer? Entonces yo le digo 15. A ver, ¿cómo funciona, profesor, o cómo es que el SQL determina finalmente
los caracteres que va a extraer, repito, gracias al número de caracteres que yo le estoy indicando que quiero que se extraiga. Si yo contabilizo, vamos a ver hasta dónde llega finalmente la nueva frase a extraer, porque le estoy diciendo 15. ¿Cómo es que funciona esto? Derecha, izquierda. ¿Se das cuenta? Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahí está. ¿Qué significa? Significa que está extrayendo los 15 caracteres de la derecha. ¿Correcto? Significa que va a llegar hasta acá, hasta la letra F. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que extraiga los 15 caracteres de la derecha. Muy bien. Ahora le digo print, texto extraído, y imprimo finalmente el valor de la variable. Muy bien, ejecuto, y ahí está. Texto extraído, Fuerzas Armadas. Profesor, ¿qué pasaría si usted le pone, por decir, 20? Si yo cambio y le pongo 20, entonces ya no va a extraer Fuerzas Armadas, va a ser un poquito más. ¿Ves? Pone las Fuerzas Armadas, porque hasta aquí hay 15. 16, 17, 18, 19, 20. Es más, me está extrayendo más el espacio en blanco. ¿Correcto? Entonces, claro, en este caso yo le pongo 15 porque en la palabra Fuerzas Armadas hay 15 caracteres. Entonces, por eso es que le pongo el número 15. ¿Correcto? Esto, ¿en qué momento, profesor, me puede servir la función RAID? Por ejemplo, alguien te dice, muy bien, quiero generar el código del producto, por decir, ¿no? O quiero generar de forma automática el código del cliente. Muy bien. El código del cliente va a ser la inicial de su apellido paterno, la inicial de su apellido materno y la letra inicial de su nombre. En este caso, yo voy a tener que usar funciones, sí. Ahí la función sería left. ¿Por qué? Porque el apellido y el nombre empiezan siempre de izquierda a derecha. Entonces, utilizaría left. Entonces, va a depender básicamente de la casuística, en qué momento de repente tú necesitas finalmente hacer una extracción de caracteres. ¿Correcto? Muy bien, seguimos. Ejemplo 2. Y acá la cosa se pone un poquito más difícil, porque dice, del texto Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, o sea, lo mismo que el anterior, quiero extraer ahora solo la frase tecnológico público. Y si me doy cuenta, tecnológico público está en medio. No está ni a la derecha, ni está a la izquierda. Está en medio. ¿Cómo extraigo, profesor, un carácter o una frase que esté en medio dentro de la expresión? Pues bueno, tienes que combinar funciones. No queda de otra. No queda de otra que combinar funciones. Entonces, en este caso, ¿qué hago? Declaro dos variables, mi variable @texto y mi variable texto extraer. Estoy utilizando, mira, la misma lógica como estaba líneas arriba. La variable texto le voy a entregar toda esta expresión, ¿sí? Instituto, Educación Superior, Tecnológico Público, las Fuerzas Armadas. El print es básicamente para imprimir el texto. Ya está, lo ejecuto. Y ahí lo tengo. Y finalmente lo que voy a hacer ahora yo es, voy a establecer lo siguiente. Y aquí voy a combinar funciones. Yo le digo, tu variable @texto extraer vas a ser igual a qué. Y si te das cuenta, estoy usando la función left combinado con la función right. Por eso la función left con la función right. ¿Cómo es eso? A ver, vamos por partes. Céntrate por favor acá tu mirada. Si yo le digo right, ¿sí? Variable texto 42. ¿Qué significa? Que va a extraer los primeros 42 caracteres de esta expresión. Y esos 42 primeros caracteres que yo voy a extraer, estos primeros 42, probablemente me devuelva la frase tecnológico público de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque está dentro de la función RAID. ¿Correcto? ¿No me crees? Muy bien, vamos a probar. Entonces digo lo siguiente, mira, voy a quitar esto. Voy a dejarlo como RAID, la variable de 42. Y vamos a imprimir. Le digo print, texto extraído, texto extraer. Mira que ya quité la función left. Le estoy diciendo que me extraiga 42 caracteres del extremo derecho. Vamos a ver hasta dónde llega esos 42 caracteres de la derecha. Ahí está. Me ha devuelto tecnológico público de las fuerzas
Y es más, se ha quedado aquí, ¿no? Armadas, mira, hasta la A se ha quedado. Porque le he dado en este caso, le he dicho en este caso 42, ¿verdad? 42. Entonces, ¿qué está haciendo finalmente ¿por qué, profesor? ¿Por qué se está quedando a la mitad? Porque se está quedando a la mitad, como que falta la A y la S. Por esto, chicos, por la longitud. Le puse 40, ¿no? Claro, pues, ¿y acá cuánto es? 42. Entonces, como la variable solamente permite 40 caracteres, los otros dos, le dice, chau, no entras dentro de la posición, ya no hay capacidad. Entonces le voy a poner 100, correcto, aquí. Darle un poquito más. Imprimo nuevamente, y ahí está. Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué significa? Significa que está extrayendo desde la derecha hacia la izquierda, está contabilizando los 42 primeros dígitos de la derecha, o los primeros 42 caracteres de la derecha. ¿Y qué me está devolviendo? Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, por la función RAI. Acuérdate que RAI en castellano es derecha. Entonces, una vez que yo he extraído la palabra tecnológico, público de Fuerzas Armadas, digo, pero un ratito, a mí no me están pidiendo toda esta frase, solamente quieren tecnológico público. Entonces, de esta nueva frase que yo estoy extrayendo, ¿qué hago? Voy a aplicar la función left. Y aquí es donde yo combino funciones. Digo, muy bien, de toda esta expresión, extráeme ahora caracteres de la izquierda. Y me dice, ¿cuántos dígitos de la izquierda necesitas? Entonces yo le digo, a ver, 10. Vamos a ir probando. 10 caracteres. ¿Hasta dónde llegan los 10 caracteres? Hasta acá, hasta la letra C, ¿correcto? Hasta aquí hay 10. Entonces diría 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Necesito 19 caracteres de la izquierda. La nueva frase que se ha extraído, lo encapsulo y le digo, muy bien, ahora extráeme 19 caracteres del extremo izquierdo. Y ahí está, tecnológico público. Entonces, básicamente para eso se ven las funciones. En determinado momento, según los ejercicios planteados, pueden ser que te pidan que extraigas una parte, una frase que está a la izquierda, que está a la derecha, que está en medio, como es el ejemplo planteado, y en este caso, pues no me queda de otra que combinar funciones, ¿correcto? Muy bien, entonces, de esa manera aplico yo la función, en este caso, RAI. Hay un tercer ejemplo, ¿sí? Un tercer ejemplo que ahora me piden la misma frase, es la misma cadena. Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas es lo mismo. Pero ahora quieren la frase instituto y acá se pone más complicado. Porque tiene profesor, pero a ver, vamos por partes. Esta es la frase. Sí, y quieren que yo muestre una nueva frase. Sí, y esta nueva frase, ¿cómo quiere que salga? Quieren que diga instituto, luego público de las Fuerzas Armadas. Es decir, la palabra de educación superior tecnológico, todo esto, no quieren que se muestre. No quieren que se visualice. Solamente quieren que diga instituto más la palabra público de las Fuerzas Armadas. Entonces, naturalmente, tengo que extraer dos frases y finalmente los tengo que concatenar. ¿Correcto? Esa sería la lógica. Muy bien, voy a declarar en este caso dos variables auxiliares, mi variable @texto y mi variable texto extraer, ¿correcto? Ambos son del tipo de dato, en este caso varchar. Voy a poner acá varchar de 100, voy a exagerar un poquito, no de 40, sino de 100. 100 significa la capacidad máxima, o sea, cuánto es el máximo de caracteres que puede almacenar dicha variable, ¿correcto? En función a su tipo de dato. Muy bien. Entonces digo set, muy bien, set @texto, sí, correcto, @texto, tu variable @texto, vas a contener, se me fue el mouse un poquito hacia abajo, aquí. Vas a contener, le digo, toda esta expresión, ok, y finalmente quiero que lo imprimes. Muy bien, ejecuto y ahí está. Texto principal, ¿no? Y ahí tengo el texto principal. Ya lo logré, imprimir, gracias a la instrucción print. Ahora le digo, tu variable texto extraer vas a ser igual a ¿qué? A la función left. Ajá, me dice, ¿quieres que extraiga caracteres de la izquierda? Sí. ¿De qué variable? De la variable @texto. ¿Cuántos dígitos de la izquierda? 10. Entonces, si tú contabilizas de aquí hasta la letra O, o sea, desde la I hasta la O, son 10 dígitos.
Entonces ahí voy a tener la palabra instituto. Vamos a ver si es cierto. Entonces, en este caso, si yo ejecuto todo esto, pero sin considerar el write, sin esto, lo que voy a obtener es la palabra instituto. Y ahí está. Y esto es gracias a quién? A la función left. Correcto. Left, le digo, de esta variable quiero los 10 primeros caracteres de la izquierda. Muy bien, imprímelo y finalmente lo muestro a través del print, ¿no? Texto extraído, ¿no? 2 puntos, más el valor de la variable texto extraído, instituto. Pero si nos vemos, vamos al ejemplo, dice, profesor, faltaría público de las Fuerzas Armadas. Falta la otra palabra. Ajá, ¿qué tengo que hacer? Más. Tengo que hacer ¿no? una concatenación. Voy a dar que concatenar. Más, y digo, la palabra público de las Fuerzas Armadas se encuentra aquí, mira, en el extremo derecho. Entonces aquí diría, on right, ¿sí? Derecha. ¿Quién tiene la variable? ¿Quién tiene todo el dato? La variable texto. Y el write me va a pedir la cantidad de dígitos. Me va a decir, oye, ¿cuántos dígitos quieres tú que yo extraiga del extremo finalmente derecho? Entonces, si yo contabilizo, a grosso modo, por ejemplo, aquí tendría que contabilizar para ver más o menos cuántos caracteres hay hasta acá, hasta la palabra público, ¿verdad? Hasta público. Entonces, yo por ahora no les quiero complicar mucho, lo estoy poniendo manualmente. La idea es que tampoco lo ponga, ¿no? El número, pero por ahora le estoy poniendo manualmente. Si yo le digo 20, a ver, 20 caracteres de la derecha, ¿qué es lo que me va a devolver? Me va a devolver instituto y la frase las Fuerzas Armadas. Es decir, significa que desde aquí, desde la S hasta el espacio en blanco, hay 20 caracteres. Yo diría 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Entonces no son 20, son 30. Muy bien, cambio entonces por 30 y ahí está, Instituto Público de las Fuerzas Armadas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy concatenando dos expresiones que lo he extraído, uno con la función left, otro con la función right, y los estoy uniendo en una nueva expresión, en una nueva frase, en una nueva palabra. Y gracias al print lo imprimo finalmente, ¿correcto? Muy bien, entonces de esa manera muestro esa frase. Acá tenemos otro ejemplo típico, ejemplo 4. Me dicen, se tiene el texto García Zúñiga, Daniel Alejandro, nombre de un estudiante, y me dicen, de esta palabra, o sea, de esta frase, queremos extraer en una línea, o en una variable probablemente, su apellido paterno, queremos aparte su apellido materno, y aparte queremos su primer nombre, y aparte su segundo nombre. Ojo, todo esto de esta expresión. O sea, de esta cadena de texto principal, finalmente lo que me están solicitando, lo que me están pidiendo es que extraiga 1, 2, 3, 4 palabras. En este caso representados a través del apellido paterno, materno, primer nombre y segundo nombre. Perfecto, no hay problema. ¿Variables auxiliares, profesor? Claro que sí. Y digo, muy bien, voy a declarar entonces una variable llamada texto, ¿sí? Donde va a tener todo el texto, como ustedes observan ahí. Gracias a la palabra set. Set es establecer. Yo voy a establecer que mi variable arroba texto contenga finalmente toda la frase, ¿no? García, Zúñiga, Daniel Alejandro. Print text. ¿Qué hace el print? Bueno, básicamente va a imprimir el dato y ahí está. García, Zúñiga, Daniel Alejandro. Listo. ¿Qué necesito aparte? Me están pidiendo, en este caso, el apellido paterno, ¿sí? Entonces yo voy a utilizar mi variable texto extraer y voy a decir, tu variable texto extraer vas a ser igual a ¿quién? A la función left. ¿Por qué? Porque García se encuentra en el extremo izquierdo. Esa frase está a la izquierda, entonces utilizo left. Y la función left me dice, muy bien, ya sé que la variable que maneja todo el dato se llama arroba texto, y me dice, ¿cuántos dígitos de la izquierda, perdón, quieres tú que extraiga? Yo le voy a dar 6. ¿Por qué? Porque en este caso, la palabra García, si tú te das cuenta, tiene 6 caracteres, no tiene más. Por eso es que en este caso yo voy a utilizar el número 6. Muy bien, y luego voy a hacer un print. Print, apellido paterno, ¿sí? La frase, más la variable texto extraído. Muy bien, entonces ejecuto
Y ahí está. Tengo García Zúñiga, Daniel Alejandro, y como apellido paterno, tengo en este caso la expresión García. O sea, ¿está funcionando? Claro que está funcionando. Y lo estoy haciendo gracias a la función left. La función left, lo único que me pide es la cadena de texto. ¿Quién tiene toda la expresión? Mi variable arroba texto. Y me dice, ¿cuántos dígitos de la izquierda quieres que extraiga? 6, ¿no? Porque García tiene 6 dígitos. Muy bien. Y luego voy en este caso a volver a utilizar la misma variable. Digo set, vuelvo a establecer que la variable arroba texto extraer va a extraer ahora caracteres de la izquierda, left. De la variable texto quiero extraer en este caso 13 caracteres. Ojo, de la izquierda voy a extraer 13 caracteres. Con todo esto que está acá, mira, 13 caracteres. Si yo contabilizo los 13 caracteres, esto me debe de dar, en este caso, la palabra García Zúñiga. Vamos a contabilizar. Hasta aquí hay 6. El espacio en blanco, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hasta la A son 13. Al obtener yo la palabra García Zúñiga, lo voy a encriptar, voy a combinar con la función write. Y le voy a decir, de esa frase que tú estás extrayendo, ahora yo necesito 6 caracteres de la derecha. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coincidentemente, Zúñiga también tiene 6 caracteres. Es la frase que yo finalmente voy a extraer. Y luego digo, muy bien, entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Combinar funciones. Mando un print con la expresión apellido materno, más el valor de la variable texto extraer. Ejecuto y ahí está. Tengo el apellido materno, Zúñiga. Voy a volver a reutilizar la variable texto extraer y ahora lo que voy a hacer es extraer en este caso el primer nombre. ¿Cómo extraigo el primer nombre? Pues igual de la función, de la variable arroba texto le digo con la función write necesito extraer de esta variable, de la variable de texto, los 16 dígitos de la derecha. Entonces contabiliza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Significa que me va a extraer la frase Daniel Alejandro. De esa nueva frase Daniel Alejandro, yo lo voy a encriptar y le voy a decir, ahora yo necesito que de esa nueva frase extraigas caracteres de la izquierda. Por eso es que tú ves aquí la función left dentro de la función right. Es decir, están combinadas. Y le digo, necesito 6 dígitos de la izquierda. De la nueva expresión extraída, 6 de la izquierda. Y finalmente me va a devolver la palabra Daniel. Y ahí está. Primer nombre, Daniel. La misma lógica utilizo ahora para el segundo nombre. En el caso del segundo nombre, sé que es Alejandro. Y Alejandro está en el extremo derecho. Así que no hay problema. Función write. ¿Cuántos dígitos tiene Alejandro? 9. Entonces digo muy bien, write, paréntesis, la variable arroba texto, coma 9. Puedo decir, quiero extraer los 9 caracteres del extremo derecho de esa variable. Y naturalmente hago un print, que es básicamente para imprimir. Y ahí está. He determinado de toda esa expresión su apellido paterno, materno, nombres, tanto el primero como el segundo nombre. Claro, esto lo estoy haciendo sobre una cadena de texto. En este caso la pregunta sería, profesor, ¿puedo hacer eso yo finalmente sobre una tabla, sobre una base de datos? Claro que sí. Imagínate que viene el gerente y te dice, mira, en la base de datos han llenado así los datos, todos los datos del cliente. Entonces quiero una consulta donde tú muestres en una columna su apellido paterno, en otra columna su apellido materno, en otra columna su primer y segundo nombre. Naturalmente aquí ya no le voy a poder dar de forma fija los números. Yo acá le estoy dando de forma fija para no complicarles mucho. O sea, le estoy contabilizando manualmente. Ya en un ejemplo más avanzado, cuando veamos el tema de consultas, ya yo no voy a tener que ponerle 13 ni 6, porque no todas las personas tienen la misma longitud en sus datos. ¿Correcto? Por ejemplo, el apellido Puchuñaupa tendrá pues más de 6 dígitos. Sí, naturalmente. Entonces, no puedo yo ponerle, que quede claro, de forma física, determinante que siempre va a ser 6, que siempre va a ser 5, siempre va a ser 4 caracteres a extraer de la izquierda a la derecha. No, no es así. Para eso tengo que usar otras funciones, como es el patindex o probablemente el substring. Entonces, ahí ya tengo yo que combinar funciones. Pero para llegar, jóvenes, a ese nivel,
repito, tienen que conocer las funciones en SQL. Y lo estamos haciendo así, de lo más simple, lo más básico, poniéndolo a través ahora de números. Pero ya en una tabla, en una base de datos real, yo no debo de ponerle 4, 5, 6 o 7. Tiene que ser automático. Y para eso tengo que combinar funciones. Ya eso lo veremos más adelante cuando entremos al tema de consulta de datos. Y ahí, naturalmente, voy a tener que usar funciones. ¿Correcto? Bien, ¿qué más tenemos por acá? La función rtrim. El rtrim es, profesor, ¿el rtrim no es parecido al ltrim? Sí. L viene de left. Trim viene de quitar espacios en blanco. Entonces, cuando tú veas en una consulta que diga ltrim, ya. Simple. Están quitando espacios de la izquierda de una cadena de texto. Porque L viene de left. Y si tú ves así como está acá, rtrim, al toque. Right. Eso viene de right, profesor, o sea, derecha, sí. Es decir, quita los espacios en blanco del extremo derecho de una cadena de texto. Eso es lo que hace la función rtrim. Su sintaxis, digo rtrim, correcto, como está acá, y entre paréntesis la cadena de texto. Es decir, si hubiera espacios en blanco en el extremo derecho y los quiero quitar, los quiero omitir, pues aplico la función rtrim y solucionado el problema. Ejemplo, vamos a nuestro ejemplo. Tenemos aquí una variable llamada texto, ¿sí? Texto va a ser igual a buenos días, ¿sí? Por en este caso dice buenos días, esa es la palabrita que tiene. Y luego a la variable texto se le está asignando el mismo valor, ¿sí? Lo que contiene, que es buenos días, en otras palabras, es lo mismo, más, y estoy usando la función space. ¿Para qué? Para darle 20 espacios al final de toda la palabra buenos días. Eso es lo que voy a hacer aquí, o eso es lo que se va a hacer ahí, según lo que estamos ahí leyendo. Y luego voy a poner set variable texto, voy a decir igual, rtrim, la variable texto, más la palabra pero, ¿correcto? Para que diga buenos días, pero. Pero vamos a hacerlo por partes para que tú lo puedas observar. Entonces, mira acá, voy a poner yo un print, ¿sí? Para que tú veas un print solo de la variable texto. Si yo ejecuto hasta aquí, si yo ejecuto estas 4 líneas de código, ¿qué va a salir? ¿Qué va a salir, perdón? Va a salir la variable buenos días, o sea, el valor, el texto buenos días, que se está asignando a la variable arroba texto, sí, más sus 20 espacios en blanco. Pero, profe, no veo los espacios en blanco. Claro que no lo vas a ver porque están a la derecha. En este caso, se le está sumando más 20. ¿Cómo sé yo que hay 20 espacios acá? Mira. Ahí está. Si yo sombrero, ahí están los 20 espacios. ¿Correcto? Y si yo a todo esto le pongo más Perú, mira. Si yo digo, ok, print, arroba space, y acá le digo, por decirlo, más Perú. Entonces, ahí yo sí voy a ver efectivamente sus 20 espacios. Ahí están. Y claro, lo estoy uniendo más la frase Perú. O sea, 20 espacios más Perú. Eso para que se observe el ejemplo también y ver de paso el space. Si yo quito esto, entonces, si yo quito eso y le digo, pues bueno, al texto que ya tenemos, que se llama buenos días, se le ha sumado 20 espacios. Sí, muy bien. Entonces, a eso yo quiero sumarle la palabra Perú. Pero como hay espacios en blanco, ¿qué hago? Voy a utilizar la función rtrim para que esos 20 espacios que yo veía acá sean quitados, sean omitidos. Y finalmente se una con la palabra Perú. Entonces ahora, ejecutar tal cual está, combinando, usando la función rtrim, y ahí está. Buenos días, Perú. ¿Qué pasó con los 20 espacios en blanco? Se omitieron. ¿Gracias a quién? A la función rtrim. Acuérdate que el rtrim lo que hace es quita espacios en blanco del extremo derecho de una cadena de texto. ¿Correcto? Space, que aparece por acá, que ya lo vimos en los ejemplos anteriores, permite, dice, asignar espacios en blanco sobre una cadena de texto, ¿no? Básicamente es space y el número, un valor numérico, el cual va a hacer referencia a la cantidad de espacios en blanco que se le va a asignar a través de esta función. Ejemplo, ahí está, buenos días, más 50 espacios y luego la palabra Perú. Si yo me doy cuenta aquí, efectivamente, mira, ahí está. Aparece buenos días y por acá está Perú. Profesor, ¿y aquí qué hay? Los 50 espacios que hace referencia a la función. Es decir, se está mostrando
los 50 espacios antes de que se muestre la palabra pero. Entonces ahí estoy viendo el efecto finalmente de la función space, ¿correcto? Que lo que hace es agrega espacios a una cadena de texto. En el ejemplo 2 tenemos, qué interesante, bucle. A ver, vamos a poner todo el código para que se pueda apreciar. En el ejemplo 2 que tenemos aquí en pantalla, hace lo siguiente. Dice una variable @texto, va a ser del tipo varchar de 100. Tengo una variable llamada x, que es del tipo entero, en SQL se llama int, y le voy a asignar un primer valor. En este caso, @x tiene un primer valor que es 1, y luego voy a establecer que la variable @texto, ¿sí?, sea igual a la palabra Fuerzas Armadas. ¿Se entiende? Fuerzas Armadas. O sea, es un texto que yo le estoy asignando. Y el while, si ustedes recordarán por sus cursos de programación, es una estructura repetitiva, es un bucle, ¿correcto? Yo le digo while. While significa mientras. Mientras que la variable @x, que dicho sea de paso vale 1, sea menor o igual al total de caracteres, porque acuérdate que la función len lo que hace es obtener el total de caracteres de una cadena de texto. Entonces yo le digo, tu variable @x vas a dar tantas vueltas sea necesario mientras seas menor o igual al total de caracteres de la variable @texto. Y la pregunta es, profesor, ¿la función len entonces va a devolver un valor numérico? Sí. ¿Cuántos dígitos tiene Fuerzas Armadas? Bueno, vamos a contarlo. Aquí tenemos 3 y 2 son 5, 6, 7, el espacio en blanco, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Significa que @x va a ejecutarse mientras que sea menor o igual a 15. ¿Correcto? Eso va a ser la función obtener el total de caracteres. Begin significa inicio. Todo inicio tiene un fin. ¿Correcto? Dentro de la estructura del begin end hago un if. El if es una condición. Es como decir sí. ¿Correcto? Entonces en Java Excel, en Excel también podemos aplicar condicionales, por ejemplo. Entonces yo le digo, sí, si x, correcto, si la variable @x es menor o igual a 7. Mientras que sea menor o igual a 7, ok, si eso se cumple la condición, entonces voy a imprimir espacios en blanco en función al valor de x, más, ya que lo estoy usando la función substring. La función substring lo que hace es, permite, en este caso, obtener parte, o permite obtener caracteres de una cadena de texto principal, ¿correcto? O sea, por eso la palabra sub es de sub, string es cadena, subcadena, es decir, permite obtener una subcadena, un subtexto dentro de una cadena principal. Veamos los argumentos. El substring me pide, ¿cuál es tu cadena de texto principal? @texto, perfecto. Quiero que me indiques la posición inicial. ¿De qué posición quieres tú que empiece yo a extraer? ¿Cuánto vale x inicialmente? En la primera vuelta vale 1. Entonces le digo, quiero que empieces desde la posición 1. Ok, ¿cuántos dígitos? Porque finalmente también tengo que indicarle el total de dígitos a extraer. En este caso le digo 1. Siempre vas a extraer un dígito. Ok, entonces cuando venga por primera vez, lo que me va a extraer es la letra F. ¿Correcto? ¿Por qué F, profesor? Porque x vale 1 y la función substring empieza siempre a contabilizar los caracteres de izquierda a derecha. Por eso es que empieza, en este caso me va a devolver la letra F, porque la posición es 1, y mira acá, la cantidad de caracteres a extraer es 1. Por eso que va a extraer un solo dígito, la letra F. Next, o en este caso segunda vuelta. En la segunda vuelta, se supone que @x ya no debe valer 1, debe valer 2. Para ello yo he hecho acá un incremento. Yo le digo select @x es igual a x más 1. ¿Cuánto vale x? 1 más 1, valgo 2. Pregunta. ¿2 eres menor o igual a 15? Sí. Ok. ¿2 eres menor o igual a 7? Sí. Ok. Entonces, ¿cuántos espacios le va a dar? 2. Y luego va a la cadena de texto Fuerzas Armadas y @x ahora, en este caso, vale 2. Es decir, va a ir a la segunda posición y la segunda posición es la letra U.
y va a extraer ¿cuántos dígitos? 1. Entonces, la idea es que imprima la palabra Fuerzas Armadas pero, a través de una escalera, como si fuera una escalerita, como un signo mayor. Voy a ejecutarlo para que puedan entender qué es lo que se espera con esto. Ahí está, mira. Ya lo ejecuté. Y eso es lo que va a imprimir. Voy a aumentar esto un poquito. Ahí. Entonces, imprime fuerzas y luego regresa armadas. ¿Cómo he logrado este efecto? Gracias al while. ¿Correcto? Acuérdate que en cada vuelta lo que hace es va a agregar una serie de espacios. Aquí, mira, aquí están los espacios. Y gracias al substring extraigo un carácter uno por uno a medida que vaya yo justamente ejecutando el while. ¿Correcto? Cuando llegó a la posición 7, es decir, cuando llegó ya la S, entonces cuando ya X ya llegó a 7, en la siguiente vuelta que él va a dar, él va a preguntar y le va a decir, oye, tú, variable arroba X, ¿sigues valiendo 7? No. Entonces ya entra por esta otra condición. Y en la segunda condición, ya para que haga el efecto de regreso, para que regrese, mira los textos, o sea, las letras regresen en su impresión, ya no le digo más, sino le digo menos. Le digo muy bien, print, voy a imprimir espacios en blanco del total de caracteres menos lo que vale X. Entonces de esa forma voy regresando. Y voy imprimiendo finalmente un carácter. ¿Correcto? Entonces, sí, el uso de funciones y fórmulas en SQL se puede hacer dependiendo de lo que queramos o lo que nos soliciten. En este caso, quise darle el efecto, ¿no?, de escalerita y bueno, ¿qué más que aquí poder aplicar pues el space y poder aplicar en este caso el substring, ¿no? Pero todo esto dentro de una estructura repetitiva. Y entonces a eso hace referencia esa función. Y luego tenemos la función str. Esta función str lo que hace es devuelve los tipos de datos, ojo, que sean de tipo string, de tipo carácter, correcto, a partir de datos numéricos. Es decir, si yo en este caso, por decir, ¿no?, tengo un dato numérico y quiero convertirlo a cadena, quiero convertirlo a string, ese valor numérico, ese dato numérico lo quiero convertir a una cadena de texto, entonces utilizo la función str, que me va a devolver la misma expresión, pero ya no como número, sino completa, ¿correcto? Finalmente esta función tiene 3 parámetros. Te va a pedir, en este caso, el valor numérico, te va a pedir el número de caracteres que tiene, en este caso, este valor numérico, y te va a indicar, en este caso, la cantidad de decimales, finalmente, que tú quieras, digamos, hacer su conversión. Aquí, por ejemplo, yo digo select, ¿sí?, str, le digo haz entero. Voy a ejecutar solamente hasta entero. ¿Qué me va a devolver? Me va a devolver la columna entero y si te das cuenta, me está devolviendo el valor de 3. ¿Por qué? Porque el str lo que está haciendo en este caso es a la cadena, si bien es cierto es un valor numérico, yo tenía que indicarle la cantidad de caracteres y el número de decimales. Como no le he indicado, entonces él automáticamente lo que hace es me devuelve el entero, ya no me considera los decimales, ¿correcto? Y dicho sea de paso, ya lo convirtió, ya no es un valor numérico como tal, ya hizo la conversión a un string, a una cadena de texto. Si yo ejecuto hasta la segunda línea de código, lo que voy a obtener es, en este caso, el mismo valor, pero a 2 decimales. Es decir, el valor es 3.147, ¿correcto? Él me dice, ¿cuántos caracteres tiene? Contabilizas 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 dígitos. ¿Y cuántos números decimales quieres que yo considere? 2. Pero en esos 2, él hace un redondeo incluso. Ya no me muestra 3.14, sino me muestra 3.15. ¿En algún momento el profesor podrá utilizar esta función? Sí, depende, ¿no? Depende de qué cálculo o qué consulta te pidan hacer. Entonces, tú puedes hacer uso de esta función. En el tercer caso, es el mismo valor numérico. Me solicita, oye, ¿cuántos caracteres tiene finalmente esta función? Me dice, no, o sea, perdón, sí, pues esta expresión, ¿cuántos números de caracteres tiene? 5, le digo. A ver, 3 y el punto, 2, 4, 5, ¿sí? Acá hay 2, 3, 4, 5, ahí está. Están los 5 dígitos. Muy bien. ¿Cuántos decimales quieres que considere?
los 3 decimales. Ejecuto todo y ahí tenemos el efecto. Entonces, si te das cuenta, la función str no solamente convierte un valor numérico a un string, sino también incluso puedes hacer una conversión de decimales. O sea, puedes incluso hacer un redondeo antes de visualizar o mostrar el valor numérico. ¿Correcto? Entonces, esas básicamente son las funciones, en este caso, de texto que existen en SQL. Y hay una función más que es la función, en este caso, string, substring. El substring o substring, como le quieras llamar, lo que hace es permite obtener parte de una cadena de texto, dice. Pero para ello debemos de indicar 3 cosas, 3 parámetros. Primero, la cadena de texto. 2, la posición inicial. Y 3, el total de caracteres. Es decir, son 3 argumentos en los que yo tengo que considerar en su sintaxis. Y ahí está. Igual substring me pide el texto, cuál es el texto principal, o sea, toda la cadena de texto. Me pide la posición inicial, es decir, desde qué posición quieres extraer tus dígitos, de la primera, de la segunda, de la tercera, tú le tienes que indicar. Y como tercer parámetro te dice, indícame el total de dígitos o el total de caracteres que tú quieres que yo extraiga. ¿De dónde? De la cadena de texto a la cual me estás haciendo referencia. De esa manera funciona el substring. Ejemplo, digo declare, voy a declarar mi variable @email, @nombre de cuenta y @dominio. En este caso, digo lo siguiente, digo muy bien, voy a tener 3 variables, @email, nombre de cuenta, correcto, y dominio. Ok, la variable @email va a ser igual a la función upper. En este caso quiero que convierta a mayúscula, ya hemos dicho que el upper convierte a mayúscula. Quiero que convierta a mayúscula todo el correo electrónico, perfecto. Tu variable nombre de cuenta va a ser igual, le digo al upper, y aquí utilizo ya la función substring. Profesor, ¿este ejemplo no es como el que vimos arriba? Sí, pero arriba yo usé left y right. Aquí ya no voy a usar ni left ni right, sino voy a usar directamente la función substring, que es la función, digamos, más directa que existe, para poder extraer caracteres. Entonces, la función substring me dice, muy bien, ¿cuál es tu cadena de texto? ¿Dónde lo tienes? En la función, perdón, en la variable email. Perfecto, tienes la variable email. ¿Tú quieres el nombre de cuenta? Sí. Entonces, se supone que yo tengo que indicarle 1. ¿Por qué 1? Porque quiero que extraiga desde la letra W. Entonces yo acá le pongo 1. Y luego él me dice, ¿y cuántos dígitos quieres que yo extraiga? Y me acuerdo que existe la función patindex. Entonces hago referencia a la función patindex y le digo, muy bien, tu función patindex, halla por favor la posición de la arroba. Busca en qué posición se encuentra, correcto, de la variable email y le digo -1. ¿Por qué -1? Porque él me va a devolver la posición de la arroba, pero yo no quiero que extraigas de la arroba. Digo, de la arroba menos un dígito, o sea, 1 menos. Perfecto. Entonces, de esa manera, yo voy a obtener el nombre de la cuenta. El dominio se supone que es gmail.com. Entonces yo le digo, muy bien, upper, que lo convierta a mayúscula. El substring, en este caso el substring es la función que voy a utilizar. La variable se llama email, patindex, y le digo, acuérdate que aquí yo estoy en lo que viene a ser hasta acá, la posición inicial, porque él me dice, muy bien, para yo extraer la palabra Gmail, tú tienes que indicarme la posición, de qué posición quieres que empiece a extraer. En el ejemplo anterior, aquí empieza en 1, porque W empieza en 1. Pero yo no quiero darle tampoco un número fijo, no quiero decirle 14, 15, 13, 10, no. Quiero que él, digamos, automáticamente encuentre la arroba. Entonces utilizo patindex, porque patindex justamente hace eso, permite obtener la posición. Y le digo, una vez que tú encuentras el arroba, súmale más un dígito. Ok. Entonces el arroba cae en la posición 15. Más 1, posición 16. Significa que la letra G de Gmail empieza en la posición 16. Y ahora me dice, ¿cuántos dígitos quieres finalmente que yo obtenga? Entonces yo le digo, bueno, la función len que hace me va a devolver el total de caracteres de todo el correo, o sea, total de dígitos. Y a eso le voy a restar menos el valor numérico de la posición de la arroba. ¿Para qué? Para hallar la diferencia de caracteres que falta extraer.
Y de esa manera, pues tengo ya el dominio del correo. ¿Qué me faltaría? Simplemente hacer un print de cada uno de los valores y esto es finalmente lo que yo tendría. Ahí está. Tengo el correo, he extraído el nombre de cuenta y he extraído el dominio. ¿He usado algún valor numérico aparte de indicar que empiece en 1? No, no he indicado más nada. No he dado ni 10, ni 15, ni 12, no. Automáticamente a través de estas funciones él está encontrando cuál es el arroba y lo está reemplazando. ¿Correcto? Profesor, ¿puede cambiar de correo? Sí, puedo cambiar de correo. Por ejemplo, vamos a suponer que el correo se llama N. Esto no existe, obviamente, es un ejemplo. Por decir N Castaneda. Ahora yo estoy cambiando por otra cuenta de correo. Entonces, si yo ejecuto el código, debo de obtener lo mismo. N Castaneda y la extensión gmail.com. Entonces, no interesa qué valor yo utilice acá, qué valor yo cambie de cuenta de correo, porque ya está todo con fórmula, con la función. Entonces, como está en función a la posición del arroba y obtengo a través del patindex, entonces me es mucho más sencillo hacer una búsqueda, ¿correcto? O hacer una subextracción de cadena de caracteres, ¿correcto? Muy bien. Existe la función upper, bueno, que ya la hemos visto en el ejemplo anterior, ¿sí? Y el upper, ¿qué hace? Pues bueno, convierte una cadena de texto, si se encuentra en minúscula, lo convierte a mayúscula. Entonces yo digo igual upper, y entre paréntesis hago referencia a la cadena de texto. Básicamente lo convierte. Un ejemplo, digo acá, ¿no? Más vale tarde que nunca, ¿no? Eso es un texto. A ver, si yo lo ejecuto, ¿qué obtengo? Ahí está, más vale tarde que nunca. Ahí está, la columna, ¿no? Si yo pongo el upper y he puesto la misma frase, mira, que se encuentra en minúscula, ¿qué va a hacer el upper? Lo va a convertir a mayúscula. Ejecuto, lo pongo así en dos líneas porque quiero que aparezca en dos columnas. Y tú sabes que en SQL para separar columnas utilizas la coma. Yo creo que eso sí se acuerda. Ejecuto, pero un momento. Y ahí está. Entonces, si te das cuenta, está mostrando lo mismo. Solo que aquí está en minúscula y gracias a la función upper, aquí ya lo tengo en mayúscula. Profesor, ¿cuándo utilizaría yo la función upper? No sé, de repente por ahí viene el gerente y te dice, quiero que muestres una consulta donde muestres todos los datos del cliente en mayúsculas, porque en la base de datos lo han ingresado en minúscula. Utilizas upper. O de repente te dice una consulta, dicen, muy bien, queremos actualizar los datos del producto, queremos actualizar los datos de repente del empleado, del proveedor, que se actualice automáticamente todo a mayúscula porque lo han ingresado en minúscula. Bueno, si ese es el requerimiento de la gerencia, si es que así quieren que finalmente los datos se muestren en el reporte del sistema, pues hago dos cosas. O aplico la función mayúscula en SQL, que es upper, o aplicaría de repente en el lenguaje de programación que esté utilizando, ¿no? Ya sea Java, C Sharp, Visual Basic, Python, en fin. El lenguaje de programación que tú estés utilizando también puedes aplicar sus propias funciones. Acuérdate que estas funciones no solamente existen en SQL, también existen en los lenguajes de programación. Y ahí ya va a depender finalmente de qué función es la que tú, digamos, quieras utilizar. Existe otra función que es la función convert, ¿correcto? La función convert lo que hace es, permite convertir una expresión a un tipo de dato específico. Es decir, convert viene de convertir, por decir, ¿no? Y por eso yo tengo un dato que es numérico, pero lo quiero convertir a string, a cadena de texto. ¿Cómo lo convierto en SQL? Porque necesito en la consulta mostrar ese dato numérico unido con una expresión, con un texto, pero no puedo hacerlo directamente. ¿Qué tengo que hacer? Convertir el dato, no te queda de otra. Convert es una función que te puede ayudar en eso. Entonces, el convert, ¿qué te pide? El tipo de dato que vas a convertir y finalmente la expresión, el valor que quieras tú realizar en este caso o hacer la conversión. Digo, declare tu variable, perdón, arroba texto. Tengo una variable aquí, arroba texto, y aquí la variable arroba año. Profesor, ¿por qué pone año? Porque acuérdate que en SQL no, lo recomendable es que no utilicen la ñ, ni utilicen valores, perdón, palabras con tildes. Nunca tilden las variables. ¿Sí? De preferencia, o si deseas en inglés, pues no, year o año, como yo lo estoy poniendo, pero nunca con ñ, con caracteres especiales, ¿ya? Es lo recomendable.
Ok, Murrugarra me pregunta en el chat, me dice, profe, el upper no le entendí. A ver, Murrugarra. ¿El upper qué hace? Convierte una cadena de texto en mayúsculas. Ya, mira acá mi pantalla, Murrugarra. A ver, por ejemplo, yo voy a poner así, ¿no? Print, mira, voy a citar a tu partner. Por decir, yo digo, hola, por decir, ya, tú justo vas a hablar con tu amigo Pechito y le dices, hola Pechito. Si tú haces un print, ¿qué sale? ¿No? Claro, hay minúsculas y por acá también está combinado. Entonces tú dices, profe, pero yo quiero que todo esto salga en mayúscula. Entonces le pones un upper y encriptas, mira Murrugarra, con toda la expresión, con toda la frase. Ya no estoy usando variables, simplemente voy a convertir e imprimir el dato. Ahora mira, aparece en mayúscula. ¿Qué dice? Ok, Murrugarra, no me había fijado en el chat. Ya, listo, perfecto. Entonces queda claro el tema del upper. El upper simplemente lo que hace es convierte una expresión de minúscula a mayúscula. ¿Correcto? No es un tema complicado y sencillo. Bien, vamos rápidamente con el convert. El convert entonces, ¿qué hace? Convierte una expresión, un dato, a un determinado tipo de dato. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos la variable texto, que obviamente, como vemos aquí, es un varchar, o sea, significa que esto es una variable que va a almacenar valores de tipo string, cadena de texto. Y tengo una variable denominada año, que es entero, es int, tipo de dato entero. Y le digo, tu variable año vas a ser igual al número, este número creo que nunca nos vamos a olvidar, el famoso 2020, esto es un año tremendo. Entonces, en este caso le digo 2020, si yo ejecuto, no voy a ver nada, obviamente. ¿Por qué, profesor, no ve nada? Porque no tengo un print. Acuérdate que el print lo que hace es imprimir valores, ¿sí? Si tú quieres ver como resultado, no le pones la variable, pones el dato directo. En este caso no veo nada porque no estoy imprimiendo nada. Si yo digo print texto, en este caso voy a imprimir el texto, más 2 espacios en blanco, y luego voy a imprimir el guión, y luego 2 espacios en blanco. Si yo quiero imprimir el valor 2020 con la palabra análisis de sistema, directamente no lo voy a poder hacer, me va a salir error. ¿No me crees? Mira, voy a ejecutar solamente hasta acá. Ojo, ojo, mira, sígueme. Esto no, solamente voy a ejecutar hasta aquí. ¿Hasta aquí qué tengo? Análisis de sistemas. Profesor, pero acá yo quiero que salga 2020, pues usted ha puesto ahí los 2 espacios, ¿sí? Entonces fácil, pues, profe, agarre @año y póngalo al final. Y listo, solucionó el problema. Ya está. No sé, no es así, sale error. ¿Por qué sale error? Mira, si te das cuenta en mi pantalla, efectivamente sale un error porque la variable @año es entero. Y un entero no lo vas a poder unir con una cadena de texto. Es imposible, es imposible. Entonces, ¿qué hago? Como no lo voy a poder unir directamente, porque ya de por sí el SQL me dice, hay un error en la conversión de datos al intentar convertir un varchar, o sea, una cadena, con un tipo de dato int. O sea, claramente el SQL ya me dijo que estoy mal. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué hago? Tengo que usar la función convert. Y para eso utilizo el convert. Digo, muy bien, más función convert. Y el convert tengo que indicarle yo el tipo de dato al cual yo quiero convertir. En este caso le puedo decir, conviértelo a un char. Esta variable año, ¿cuántos dígitos tiene? 4. Entonces es un char de 4. ¿Y cuál es la variable? Año, perfecto. Cierro paréntesis y listo. Ahí está. 2020. ¿Se entiende? Entonces para eso utilizo la función convert. La función convert es cuando tú tienes un tipo de dato y lo quieres convertir a otro, entonces utilizas el convert. En este caso, año es un tipo de dato entero y como tal no lo puedo directamente imprimir junto con un string, junto con la palabra @texto, con la variable texto, que dicho sea de paso tiene la frase análisis de sistemas. Entonces lo tengo que convertir, en este caso, este entero a un char de 4. Y listo, de esa manera tengo ya el valor convertido. El cas es primo del convert, es casi lo mismo. Es lo mismo, por así decirlo. Igual, convierte una expresión, ¿sí? Un valor, un texto, un número a un tipo de dato específico. ¿Cómo funciona? Digo igual cas, indico el valor, coloco as y el tipo de dato al cual quiero convertir. Por ejemplo, ¿no? Acá digo, quiero imprimir el número 10. El valor es 10.
Si yo le digo así, mira, directamente, esto no voy a ejecutar, me va a salir error. Yo creo que diga número 10, error. ¿Por qué? Porque me dice, esto es un entero y esto es una cadena de texto. Entonces, no, ni hablar. Estás mal, me dice. Estás mal, Castañeda, porque simplemente no se puede unir. Es imposible. Ah, ok. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que utilizar la función cas. Y en este caso yo digo, muy bien, más cas, en este caso cas, coloco el tipo de dato, en este caso es 10, ¿no? Voy a hacer la conversión. As, ¿a qué tipo de dato y a cuántos dígitos? Yo le he puesto char. Podría ponerle, mira, incluso varchar, y no hay problema. Lo que tengo que tener cuidado es aquí, en la cantidad de dígitos. Y yo le pongo 2 porque 10 es de 2 dígitos. Entonces ahora si yo imprimo todo esto, ahí está, número 10. Lo puedo hacer con cas o lo puedo hacer con combre. Profesor, hágalo con los dos. Ya, ok. ¿Quieres que lo haga con los dos? Lo hago con los dos. Control C, Control V. En vez de acá usar cas, ¿qué utilizo? Convert. Utilizo el tipo dato. En este caso, varchar de 2, coma, y el convert me va a pedir el número. ¿Cuál es el número que quieres convertir? 10. Lo ejecuto y ahí está. Es lo mismo. Entonces, el convert y el cas es como que fueran parientes, como que fueran primos. Ambos cumplen la misma función. Lo que hay que tener cuidado es con la sintaxis. La sintaxis sí cambia y tener cuidado con eso. Muy bien. El data length. El data length es una de las funciones de texto también que existen, que lo que hace es permite obtener el total de caracteres de una cadena de texto. ¿Cuál es su sintaxis? El data length y entre paréntesis la cadena de texto. Ejemplo, tenemos la palabra universidad y quiero saber cuántos dígitos hay en universidad. Ejecuto y ahí está, 11 dígitos. Significa que básicamente en la frase universidad hay 11 dígitos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo valido? Cuéntenme. Acá tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Perdón. Alguien dirá, profesor, disculpe, el data length no es primo, pariente de len, es lo mismo, hace lo mismo. ¿No me crees? Mira, vamos a ver. Entonces aquí yo voy a hacer lo siguiente. Voy a poner coma y voy a usar la misma expresión. Len, ya no data length, sino len. Y voy a decir universidad. Entonces aquí voy a poner universidad. Se supone que tiene que obtener el total de dígitos. O sea, ambas funciones cuentan el total de caracteres de una expresión. As, y para no estar digitando lo voy a copiar y pegar esto. Y ahí está. Entonces, ejecuto. Y ahí está, mira. Me ha devuelto 11, 11. Significa que la frase es universidad. ¿Quieres ver la frase? Ok, entonces hacemos lo siguiente. Si quieres ver la frase al costadito, ponemos así. As that. Ya está. Entonces, si yo ejecuto, tendría así. El dato es la palabra universidad. Usando la función dataLength, el total de caracteres es 11. Y usando la función length sobre la misma cadena de texto, me sigue devolviendo 11. Entonces, ahí tengo, en este caso, el total de caracteres de una cadena de texto. ¿Correcto? Profe, Sí, preguntas, dime. ¿cuál es la diferencia en cuándo uso uno y cuándo el otro, profe, en su recomendación? En realidad, ambos son igual de efectivos como en el caso del cas y el combo. No hay problema. Particularmente, yo utilizo más el en, porque es más fácil de recordar su sintaxis. Son 3 dígitos, L, E, N. Pero no hay problema, tú puedes utilizar dataLen. No hay problema. Eso es algo que el SQL, si bien es cierto, me da esa alternativa de poder usar una o dos funciones. En el caso del cas y del convert hace lo mismo. Ambas permiten convertir. ¿Correcto? Bien, voy ahora a mostrarles, un momento, voy a compartir mi pantalla. Eso era en cuanto a funciones que era importante que ustedes, por favor, vean. Sí, un momento, por favor. A ver, un minutito, un minutito. Y ustedes en la sesión de aprendizaje número 5, sí logran ver mi pantalla, ¿verdad? Dice creación de base de datos. Es este de acá.
Entonces, el tema tiene que ver con restricciones de campo, que era justamente la sesión o lo que corresponde en esta actividad de aprendizaje para esta semana. Entonces, yo no podía pasar directamente al ejemplo si es que no explicaba el tema de las funciones. Esto es un ejercicio que ustedes ya tienen en la plataforma, ¿sí? Donde esto, básicamente este tema ya lo hemos visto, que es creación de la base de datos, bueno, crear las tablas, definir la llave primaria, la llave foránea, ¿correcto? Entonces, ustedes lo que van a hacer es justamente eso, van a crear esta base de datos, todas las tablitas que están acá, y por ahí van a encontrar lo que son las restricciones de campo. Mira, y si tú te das cuenta, aquí estoy usando patindex. Por ejemplo, aquí la tabla se llama forma de pago, el campo se llama descripción de pago, es un varchar de 40, es not null, significa que no tiene que tener valores nulos. Y aquí utilizo yo el check, y aquí estoy usando, en este caso el patindex, y estoy diciéndole, quiero que busques dentro del campo descripción de pago, datos numéricos que estén comprendidos entre el 0 y el 9, ¿correcto? Entre 0 y 9. Si esto es igual a 0, significa que el dato que yo voy a insertar acá tiene que ser solamente letras y no números. Acuérdate que el patindex te devuelve la posición. Si hubieran números en este campo, me va a devolver 1, 2 o 3. Entonces, como es lo que no quiero, yo la condición le pongo igual a 0. Y le pongo a 0 justamente para que decirle si es 0, entonces el dato ingresa. Si en la columna ha encontrado un valor numérico que está comprendido entre 0 y 9, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, inmediatamente lo que va a suceder es que el constraint se va a activar, la restricción se va a activar, y lo que va a hacer básicamente es no permitir que el dato ingrese. Acá tenemos otro tipo de restricción con la tabla tipo documento a facturar, ¿correcto? Es una tabla que tiene dos campos, el código del documento a facturar y el nombre del documento. En el caso del tipo de documento a facturar, va a tener en este caso la restricción, la condición, donde el primer carácter sea T, el segundo sea un 0 y el siguiente dígito esté comprendido solamente entre 1 y 2. ¿Por qué 1 y 2? Porque solamente hay dos datos. Solamente va a almacenar boleta de venta o factura de venta. Y dicho sea de paso, esta boleta de venta y factura de venta se encuentran dentro de una restricción, dentro de un check, ¿correcto? Que justamente lo que va a hacer es validar. Si el usuario quiere poner cualquier cosa, por decir XXXZZZ o cualquier texto, como no cumpla que sea esta condición, o sea, no cumple que el valor que se va a insertar en el campo es boleta de venta o factura de venta, simplemente el dato no ingresa, ¿correcto? Entonces, por favor revisen la plataforma, ¿sí? Y ustedes ahí justamente tienen ese ejemplo, que es el tema de creación de base de datos. Y me parece que esta actividad la estoy considerando como una tareita, entonces tienen ustedes ahí configurado para que lo puedan desarrollar, ¿correcto? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, una consulta, si hubiera, por favor, me la hacen saber a través del chat o, en todo caso, a través del WhatsApp. No hay ningún problema, yo estoy 24/7 conectado. Y si hay alguna consulta, alguna duda que tengan, me avisan o me llaman, no hay problema. Y yo con gusto los atiendo. Bien, jóvenes, por favor, no se olviden el tema de su asistencia, ¿sí? Por el chat, una vez más, para poder contabilizar la asistencia de la sesión al día de hoy, ¿no? Bien, entonces, ¿hay alguna consulta, alguna duda con respecto a este tema? Si hubiera, por favor, me escriben, ¿correcto? Profesor, la actividad de aprendizaje para esta semana tenemos plazo ¿hasta cuándo? Hasta el viernes, ¿sí? Acuérdense que todas las actividades están programadas hasta el día viernes, tienen una fecha más, una fecha de chance, por así decirlo, que ustedes, en este caso, pueden entregar, que son todos los sábados hasta las 23:59. Bien. Bien, jóvenes, entonces nos quedamos hasta aquí, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Si hubiera alguna consulta, de repente me lo pueden hacer llegar a través del grupo de WhatsApp que tenemos. Profe, Con gusto los atiendo. Sí, dime, Burrugarra, te escucho. profe, al igual, en el ciclo pasado recuerdo que en la página del instituto, una vez que te logueabas, podías ver el avance o sea, semana a semana, si habían pruebas o tareas, subían notas. En este ciclo,
se va a poder también o no, porque he estado Ah, buscando en el aula correcto, virtual y no correcto, encuentro. correcto, correcto. Buena tu pregunta. Ustedes se les va a calificar a través de la plataforma Moodle, es decir, la nueva plataforma. Y como se dice ustedes, yo voy a calificar a través de ahí los foros, las tareas, que dicho sea de paso, ya he recibido muchas tareas de su aula, algunos ustedes ya han contestado. Esta semana yo debo estar haciendo el corte de notas, voy a empezar a calificar todo, y esas notas luego van a ser trasladadas a la plataforma antigua del instituto, o a la plataforma anterior que estábamos trabajando. Entonces, ustedes, su registro de asistencia y notas va a ser actualizado a través de la plataforma anterior. Ahí también van a tener ustedes el detalle. Ese va a ser, digamos, el control de sus notas de ustedes a través de la plataforma anterior. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, cualquier consulta que tengan, con gusto los atiendo de repente a través del chat del WhatsApp, me escriben y su asistencia, por favor, una vez más, indicarles. Bien, si no hay alguna consulta, no hay una duda, entonces hasta aquí nos quedamos. Nos vemos, cuídense. Chau, chau. Profesor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Esperamos que los jóvenes ya